idiotas y sus aparatos podcast. Episodio 32. Aprender a pensar. Robótica y pensamiento algorítmico en la educación de niños ciegos. Pues hoy tenemos un tema súper interesante, al menos a mí me lo parece. Recibimos hace un tiempo pues una petición, sugerencia en la redacción del podcast. Un amigo me comentaba que él es profesor, da clases de robótica a chavales pequeños de 8, 9, 10 años, y una vez pues le surgió la oportunidad de tener como alumno un chaval ciego, y en ese momento pues no sabía qué hacer, no sabía cómo, pues si habría alguna posibilidad de poder adaptar los materiales, porque todo lo que él conocía era muy visual, y en aquel momento pues no tenía el tiempo ni el conocimiento de poder profundizar en estos temas, y nos lo planteó y hemos estado investigando y creemos que es un tema súper interesante. ¿Qué te parece, Ricardo? Hombre, pues para mí también me parece un tema interesante. De hecho, aunque tú y yo somos muy jóvenes, Arturo, esta es una materia, que es lo que sería lo que es la programación, o es el conocimiento de lo que es el pensamiento algorítmico aplicado a la programación y todo esto, que cuando nosotros éramos pequeños, estábamos en primaria, o en EGB, que se llamaba entonces, bueno, yo no sé tú si llegaste a hacer eso, ni tan siquiera se planteaba, ¿no? Tocábamos cosas en matemáticas, pero bueno, no, realmente esto no tocaba. Entonces, cuando me lo planteaste, ¿no? Que este compañero tenía esta inquietud y este conocimiento que realmente estuvimos investigando, pues sí me pareció un tema que yo tenía mucho interés en conocer, porque era un verdadero ignorante en el mismo, y buscamos a personas que nos lo pudieran contar. Así es, por eso hoy tenemos con nosotros a Carlos Mayo. Muy buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar hoy con nosotros y, compartir todo lo que vas a compartir, todo lo que sabes. Un placer para mí compartirlo con vosotros. Y también repite con nosotros, que ya ha estado anteriormente, José Enrique Fernández del Campo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme, dispuestos a soportarme un poquito. Muy poco, porque aquí el maestro, el realmente tiene la experiencia real con estudiantes, es Carlos. Genial, José Enrique. Pues nada, no debiste hacerlo muy mal la última vez cuando te han vuelto a llamar, ¿sabes? Por lo tanto, con lo cual estamos encantados de que estés aquí. Y nada, José Enrique, recordaréis que, aparte de doctor, ha sido docente, ha sido también coordinador de equipos, todo relacionado con la educación y las matemáticas, y también la adaptación de recursos didácticos en el aula a través de juego, a través de programas informáticos, un pozo de sabiduría y de experiencias, y al que no conocemos menos es a Carlos. Yo ahora ya lo conozco porque me he preocupado en buscarlo, pero sí que nos tendrías que contar, Carlos, un poco cuál es tu actividad y qué vínculo tienes con todo esto. Bueno, os cuento, yo llevo 33 años trabajando en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE de Madrid. Yo empecé como profesor en su momento de FP, en unos ciclos formativos que había yo daba programación entonces en lenguaje RPG, dábamos C, lenguajes de programación. La época era todavía época de MS2, algunos que os sonará, ¿no? El MS2 y toda aquella, pero luego llegó el Windows 3.1, Windows 3.11 y demás. De ahí, pues nos fuimos reciclando a medida que la FP pasamos a dar unos módulos formativos que había un módulo de redes que, pues yo daba allí la parte de comunicaciones con Unix y demás. Ahí pasamos luego ya, desaparecieron aquellos módulos y se pasó a dar la parte de entonces BUP, que luego fue ESO. Y ahora actualmente yo soy profesor de ESO en el colegio de la ONCE de Madrid, en el Centro de Recursos Educativos de Madrid. Y soy en lo que ahora se llama en educación en 11 áreas de especial dificultad. Yo soy el especialista en el ámbito de Madrid de tecnología. Estoy también en el grupo Accedo de accesibilidad educativa.
Bueno, fundamentalmente doy clases orientadas a tecnología, temas de robótica y luego, bueno, pues metido en este mundo por afición también bueno, aparte de por trabajo. Pero esto de la robótica ahora se está introduciendo en niveles muy básicos, ¿no? Los chavales muy jovencillos. Antes, en nuestra época, pues era más en BUP y tampoco tanto robótica, sino informática. Pues había informática de gestión, bases de datos o cosas así, ¿no? Yo recuerdo haber dado el de base 3 Plus, aunque esto me delata un poco mi edad, pero bueno. Creí que me ibas a decir que habías conocido el WordStar y el WordPerfect y aquellos También. programas que ya El WordPerfect sí. 5, el WordPerfect 5.1. Sí. Está delatándonos nuestra edad, pero bueno, da igual. Sí. Creo que estamos. Estamos ahí todos. Sí. Proceso por lotes y demás. Sí, los ficheros BAT, ahora se llaman CMD, ¿no? Y todo aquello, sí. Viene siendo prácticamente lo mismo, un poco más vitaminado, pero bueno, al final tampoco cambia tanto. Pero hoy en día ya chavales de 8 o 9 años ya hacen sus pequeños pinitos con temas de algoritmos y cosas de estas, ¿no? Que en nuestra época era un poco impensable. Sí, incluso antes. Aquí hay un debate, ¿no? Sobre cuándo introducir el tema de pantallas. Bueno, ya sabéis que ha habido un boom, ahora hay como un retroceso, ¿no? Estamos ahora en una política en algunas comunidades que viene un poco desde Europa también, desde países nórdicos, de retirar pantallas, de no utilizar tanto las pantallas en el aula. Pero a nivel que, bueno, ya esto iremos hablando, ¿no? Sobre todo esto. Pero sí, ahora la idea es introducir aquí ahora, por ejemplo, hay un programa actualmente, hubo uno que era ComDigedu, se buscaba la competencia digital en principio de los maestros, iba ahí un poco, mezclaba luego también frente a lo que es la competencia digital, es decir, que los maestros conocieran herramientas para utilizar en el aula, con los alumnos, que iba mezclado también con métodos o con metodologías activas de enseñanza, ¿no? Con la clase, con el Flipped Classroom, con temas de gamificación, es decir, mezclaba un poco todo, ¿no? Ese proyecto acabó el año pasado, o sea, hace 2 años, y el año pasado y este año, este curso en el que estamos ahora, hay otro que se llama Código Escuela 4.0. Y en concreto empezó el año pasado. Cada comunidad son unos fondos que se reciben de la Comunidad Europea. Eso se distribuyen entre las consejerías de las diferentes comunidades y cada comunidad luego lo gestiona de una manera, ¿no? Entonces hay comunidades, aquí en Madrid, por ejemplo, se están haciendo formaciones a los maestros y ellos lo llaman unas formaciones para lo que son las competencias y dotaciones de material. Entonces se están concediendo mucho material. En teoría este año termina, lo que no sé es luego qué continuidad va a tener eso, ¿no? Quiero decir con esto que se está dotando de mucho material a los centros para que pongan en marcha todas estas actividades con alumnos. Y entonces hay material pues desde el Lego que se puede utilizar en infantil. En la escuela antiguamente se empezaba con los Vivot, estos robots de suelo que es como una abejita que se programa con botones para que avance, retroceda, gire a la derecha, gire a la izquierda y ahora con todo este material. Y sí, o sea, no tiene nada que ver esto es como un boom ahora mismo y como una explosión en este sentido, sí. Hace poco escuchamos que el Lego ya también tenía, ¿no? Ediciones accesibles, ¿no? ¿Esto serían útiles para los chavales ciegos? A ver, Lego, yo el problema de Lego, porque luego ya entraremos en debate sobre el tema de los montajes, ¿no? De lo que es, porque claro, cuando hablamos de toda esta parte robótica, por un lado está lo que es el montaje, por otro lado lo que es la electrónica y por otro lado lo que es la programación. Son como 3 patas, ¿no? El problema que yo le veo al Lego es que hay piezas muy pequeñas y muy poco manipulables incluso para alumnos de secundaria. O sea, lo veo complejo la manipulación de algunos de esos materiales. En estas etapas tan tempranas se utiliza lo que llaman el Lego duplo, que son unas piezas bastante más grandes. Y, por ejemplo, en la dotación que han dado aquí en Madrid, dotan del Lego Steam Park, que es sin programación.
La idea es un poco, es una especie de parque de atracciones en la que con los componentes del Lego pues tú puedes montar un carrusel y ese se mueve con unos engranajes. Entonces vas introduciendo a los niños pues a la hora de hacer los montajes de insertar o de incorporar una rueda dentada, pues lo que luego pues en una bicicleta pueden ser unos piñones, ¿no? O un plato, o lo típico que es el mecanismo de un reloj, que todos cuando te presentan siempre un reloj o el mecanismo de un reloj empiezas a ver hay un montón de ruedas dentadas que gira una, hace girar a la otra y se van empujando, ¿no? Sí, sistemas mecánicos, ¿no? Eso es, sí, es un poco introducir la tecnología. Por ejemplo, pues hay otro que es un balancín, y entonces tú vas colocando figuras y se trata de que estén en equilibrio. Entonces ahí estás trabajando pues el tema, pues palancas, ¿no? Mecanismos de primer, segundo, tercer género. Entonces vas introduciendo un poco a través del juego, del montaje de juegos, de elementos que luego van a tener que ver en ingenierías, ¿no? O en mecánica o en todo ese tipo de... o generación de energía incluso, ¿no? Con molinos, con aspas que puedes mover soplando y que eso genera o traslada un movimiento a otros componentes que tú vas montando. Únicamente hacer una observación. De hecho, ya es casi universal la idea de que no hay matemáticas, no hay física, no hay tecnología. Es el área STEM, STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿no? Y matemáticas. Sí. Incluso algunos incluyen arte. En cuanto que, bueno, se trabaja por proyectos fundamentalmente donde hay que recurrir a herramientas de todas estas áreas. O sea, no aislar la matemática de la realidad física, tecnológica, etcétera, ¿no? Sí, al final es lo que dice José Enrique. Al final, a ver, las matemáticas solas, tú aprendes a hacer ejercicios, ¿no? Resuélveme una ecuación, pero claro, lo interesante de todo esto es cuando eso lo aplicas y tú puedes ver que eso te sirve para algo, ¿no? Y que eso tiene una utilidad práctica en la vida muchas veces, ¿no? Entonces tienes que aprender, y lo mismo, o sea, lo mismo te pasa con trabajar en tecnología. A lo mejor les puedes explicar que si una rueda dentada mueve a otra, pues que giran en sentidos opuestos. Bien, pero eso qué importancia tiene si luego no lo aplicas o no ves la utilidad. Y esto lo que se hace un poco ahora es intentar integrar todo ese conocimiento, como decía José Enrique, en proyectos en los que todos, cada parte, pues aporta, ¿no? Y al final sale como un todo, ¿no? Y a niños pequeños entiendo que es más bien mecánico, ¿no? Con piezas que pueden ir montando, que se mueven, que entienden más esos movimientos, ¿no? O también Sí. tiene parte visual más teórica. No, a ver, esto que te estoy comentando yo ahora son Legos, son piezas, porque esto en principio es accesible para ellos. Bueno, a ver, el tema de los montajes siempre requiere ayuda, ciertos montajes más complejos y una idea es que siempre tienes que tener un modelo, ¿no? O sea, para un niño ciego, si tú le das un montón de piezas en una caja, no sabe qué hacer con ellas. Entonces tú le tienes primero que presentar el modelo de a dónde quieres o dónde tiene que llegar para que él luego monte y luego, bueno, él podrá hacer sus variaciones, ¿no? O sus preferencias. Pero tienes que darle un modelo para ser. Yo tenía un compañero, me acuerdo en el seminario de tecnología, que era ciego y él me decía siempre, dice, a ver, si tú a mí me das un melón y yo lo corto en gajos, es probable que luego, a partir de los gajos, sea capaz de reconstruir el melón. Pero si tú me das directamente un melón cortado, bueno, melón, ya sé lo que es un melón, pero un objeto que no conozco, me lo das desmontado, las piezas, no sé por dónde empezar, no sé cómo montarlas, en qué orden, cómo colocarlas, ¿no? Entonces aquí es importante, cuando hablamos de alumnos ciegos, trabajar primero con los modelos. Incluso en ciertas edades tener el modelo presente para que puedan ir comprobando y comparando lo que van construyendo. Pero la pregunta que me hacías también se utiliza para niños ciegos. Tienes programas para programar tipo Scratch Junior,
que es una versión de Scratch para tablets que pueden programar ellos arrastrando las piezas, instrucciones muy simples y en las que, claro, vienen a crear como una animación o un videojuego. Y según cómo programen, pues hay un dibujo animado, un gato, Scratch, que hace cosas, ¿no? Entonces tú le puedes hacer que se desplace a la derecha, que suba, que baje, que gire, que cambie de color. Y este Scratch Junior es una versión simplificada de Scratch pensada para niños, con operaciones más básicas, en las que incluso puedes meter bucles, porque debajo de una instrucción puedes meter unos numeritos, ahí del 1 al 4, con puntitos, y eso significa que si yo debajo tiene como huecos, como si fueran piezas de puzzle que se encajan, pues que eso lo haga 3 veces o lo haga 2 veces, ¿no? Pues que haga 2 avances o que haga 2 veces ciertas cosas. Se introduce. ¿Cuál es nuestro problema? Que todo esto está pensado lamentablemente para visual. O sea, entonces el problema que tenemos nosotros es la accesibilidad. Por eso yo recurro muchas veces más a temas manipulativos, sobre todo a ciertas edades, por eso, por una cuestión de accesibilidad fundamentalmente. Antes de avanzar, ¿qué es Scratch, Carlos? Scratch, buena pregunta, sí, porque a veces el problema es que como cuando estamos en este mundo damos por hecho que todo el mundo tiene o lo conoce, ¿no? Scratch, bueno, el origen de Scratch es un entorno de programación para aprender a programar un ordenador, pero en este caso está orientado hacia un público más infantil, hacia niños. Entonces, lo crea Mike Resnick, que es un investigador del MIT, el Tecnológico de Massachusetts, y bueno, pues esto empieza a cuajar y tiene mucho éxito. La idea es que tú tienes un escenario, el escenario tú lo puedes configurar, puedes subir fotos tuyas o pintarlo, dibujarlo, utilizar un escenario en blanco, lo que tú quieras, y en él hay una biblioteca de personajes. El personaje por excelencia es un gato que se llama Scratch. Entonces ese es el que da nombre a este entorno de programación. Es una aplicación, un programa, tú lo abres y entonces te aparece el gato en el escenario, en una especie de cuadro en blanco en el que pues tú puedes hacer que haga cosas. Y tú lo puedes programar, tienes instrucciones para que se mueva, para que detecte pues si está tocando a otro objeto, si está llegando al borde, le puedes hacer que aumente de tamaño, que reduzca, que cambie de color, que emita sonidos. Entonces, bueno, pues puedes realmente crear un videojuego, ¿no? Entonces, claro, esto para los chicos visualmente es espectacular. Les encanta, ¿no? Empezar que el gato haga cosas, que se choque con otro, que le cace o que lo persiga, ¿no? Y todo eso, pero claro, ¿qué problema tenemos nosotros? Que todo esto es un entorno visual. Todo se hace con ratón, todo se hace arrastrando, pegando, y entonces eso, a nosotros, sobre todo yo pensando en ciegos, no es accesible. A día de hoy no es accesible para ellos. Si hablamos de chicos de baja visión que tengan un buen resto visual, pues a lo mejor con un zoom test, haciendo zoom, cambio de contrastes de colores, pues pueden manejarlo, ¿no? Pero los ciegos a día de hoy para ellos está vetado. ¿Y qué recurso didáctico sustituiría al Scratch? Es decir, que al final transmitiría los mismos conocimientos y habilidades. Pues mira, a ver, aquí habría alternativas, pero si hablamos de programación en ordenador, tecleando o manejando una máquina, bueno, otra cuestión que hablando de Scratch, aparte de la programación, luego hay un segundo problema que también es igual, también parece que es grave, ¿no? Y es que no tienes feedback porque tú haces que el gato, aunque pudieras llegar a programarlo, lo que estás moviendo es un gato en una pantalla. Quiero decir que tampoco JAWS te lo puede leer, con lo cual tienes por Tendría un lado... que haber una audiodescripción, ¿no? Por algún Claro, modo de guía o algo, efectivamente. Le puedes meter sonidos y que haga sonidos, pero eso ya lo tienes que programar tú. Y claro, eso tampoco te garantiza que tú tampoco estás viendo si el gato le has dicho que se mueva en dirección norte hacia la parte superior de la pantalla, tampoco estás viendo si el gato realmente se mueve hacia allí, siquiera si se mueve, porque claro, no tienes ese tipo de información. ¿Qué pasa? Que en estos casos los alumnos dependen de un compañero que les pudiera decir lo que hace. Primero que programarlo, que les diga, oye, quiero que el gato se mueva 10 pasos o que gire 90 grados hacia aquí o que se ponga morado. Y
otro alumno es el que tendría que buscar la instrucción e introducirla en el lugar adecuado de la secuencia del programa. Y luego la segunda parte es que, evidente, claro, alguien le tiene que decir, oye, que el gato no hace lo que tú pensabas o lo que tú decías que iba a hacer. O que sí lo hace, vamos, y lo hace estupendamente bien. Alternativas. A ver, aquí si hablamos de ordenador, tiene que ser la programación textual, o sea, programación picando código. Es lo que hay. Ahí hay alternativas, pues, hombre, hay entornos más o menos sencillos. Hay un programa que es gratuito que se llama PSEINT, PSEINT, de pseudocódigo, y luego int, que es los datos enteros, ¿no? Era habitualmente en programación el INT, las iniciales de entero se utilizaban para declarar, bueno, era una instrucción que se utiliza, ¿no? Y eso ha dado nombre al programa. Está en castellano, es decir, que no se programa en inglés, lo cual no sé si es bueno o es malo, porque luego yo me he encontrado cuando lo he utilizado que luego el paso a otros lenguajes reales tipo Python cuesta, porque claro, se han acostumbrado a escribir las órdenes en este caso en castellano, y cuando de repente pues tienen que pasar a inglés les cuesta un poco, no lo entienden bien. Es un lenguaje que se trabaja en pseudocódigo, que sí que es accesible porque al final es escribir, pero ¿qué ocurre? Que al final te limitas a recibir datos, a trabajar con los datos. Dime cuántos años tienes, si eres mayor de 18 años, enhorabuena, ya puedes conducir, si no, pues lo siento, tienes que esperar un poco. Ese tipo de cosas, ¿no? Que se pueden hacer una cierta interacción, pero claro, ni de lejos con Scratch, ¿no? Con los desarrollos visuales que se hacen en Scratch. ¿Qué problema te encuentras cuando les recomiendas a los profesores de aula que tienen alumnos en inclusión, ciegos en inclusión en un aula? Pues claro, dicen que es que tienen 30 alumnos, que claro, que no tienen tiempo, no le pueden primero aprender de ellos cómo funciona este programa para luego trabajar con un alumno, mientras los otros 29 pues igual están destrozando la clase. Entonces ese es el problema, ¿no? Claro, y cuesta bastante, pues eso, entender. Bueno, yo creo que lo entienden, ¿no? El problema también es de tiempo y de tal y como están los ratios ahora, ¿no? De alumnos-profesor. Antes has comentado que había diferentes patas, ¿no? Entiendo que los desafíos de accesibilidad están más centrados en esta parte de la programación, ¿no? Sí, no. Todas tienen ahí que sí. Mucha tela que cortar en todas, sí. Aquí, por ejemplo, en lo que es la parte del montaje, si tú estás montando una maqueta o estás montando, pues yo qué sé, un brazo robotizado, un coche, pues por un lado tienes que buscar materiales que puedan ser manipulables por una persona ciega, en este caso por un alumno ciego, a su nivel, es decir, según de qué etapa estemos hablando, si estamos hablando de primaria, de infantil, de primaria o de secundaria, ¿no? Entonces, el montaje lo que es el montaje físico del aparato, ¿no? Digamos, la parte mecánica, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos lo que es el montaje de la parte eléctrica. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los materiales que se utiliza ahora por ejemplo, tipo, ahora si queréis hablamos o explicamos un poco lo que es Arduino, Microbit y demás. Son componentes eléctricos que hay que montar en una placa de prototipado. Una placa de prototipado, es decir, a ver, son con cables Dupont. Todo esto, a ver, son unos cables que tienen unas conexiones que son como si fueran agujas de coser, los extremos, ¿no? Son finísimas. Y todo eso hay que ir interconectándolos. Entonces, eso también es bastante complejo, ¿no? Lo que es la parte del montaje eléctrico, de montar el circuito eléctrico con los sensores. Por ejemplo, la Arduino, bueno, esto no, es que tampoco quiero entrar en cuestiones muy técnicas, ¿no? Pero Arduino, por ejemplo, las
la señal eléctrica que envía a todos los aparatos, a los sensores, etcétera, etcétera, con los que se pueden conectar esa placa, son 5 voltios. Si tú quieres poner un diodo LED, pues, o sea, por ejemplo, quieres hacer un sistema, imagínate, pues que con un sensor de presencia, que cuando tú entras, cuando te detecta, al detectarte, pues que encienda la luz, ¿no? Lo típico de un sistema de iluminación automático, que cuando tú llegas, pues se encienda, ¿no? Y quieres programar eso. Bueno, pues resulta que si quieres simular que la iluminación es un diodo LED que se va a encender, que eso va a simular que es la luz de la casa que se enciende, pues claro, Arduino, por ejemplo, lo enciende con 5 voltios. Estos tipos de diodos funcionan a 2,8 voltios, no llega a 3 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que ese diodo se puede quemar si lo conectas directamente a Arduino. Necesitas colocarle una resistencia que se llama de protección, ¿no? que es una resistencia para bajar el voltaje, para ajustarlo a los 2,8 que puede necesitar el diodo. Todos esos montajes eléctricos, todo ese conocimiento es lo que el profesor de tecnología le debe de aportar al alumno, ¿no? A la hora de construirlo. Pero luego viene la parte en la que el alumno eso lo tiene que montar físicamente. Y eso es complicado. O sea, los diodos son menudos, son unos botoncitos de tamaño muy pequeño, las resistencias, ni os cuento, son del tamaño de un grano de arroz, de la que salen como 2 patillas de alambre, una por cada lado. Entonces ir interconectando esos son muy pequeños, muy menudos y son bastante complejos lo que es la parte de montaje eléctrico pura y dura. Luego sí hay recursos que lo que hacen es, de alguna manera, encapsulan todo esto en una caja y se conectan. Yo recurro a placas, cuando hablo de placa es como un circuito impreso, es decir, es una placa de resina en la que van soldados ahí una serie de elementos, de cosas electrónicas, ¿no? Entonces hay botones, pulsadores. La diferencia entre un interruptor, un pulsador, pues el interruptor es el de la luz, que tú la enciendes o la apagas y permanece encendido o apagada hasta que tú no lo cambies, como un balancín, ¿no? Que enciende o apaga, lo que los interruptores de la luz de toda la vida. Y un pulsador es lo que tenemos en el timbre de la puerta, que funciona mientras tú lo estás o lo tienes pulsado. Bueno, pues en estos circuitos es como una especie de placa de resina en la que va todo esto, van soldados y van interconectados por circuitos impresos. Entonces, normalmente estas placas con una orientación más educativa llevan ya incorporados aquellos elementos que pueden ser interesantes en proyectos educativos. Por ejemplo, es típico, pues Microbit lleva una matriz de LEDs de 5x5 en la que se pueden encender esos LEDs de forma individual y que haga dibujitos, un smiley, una sonrisa o que parezca una letra. En el caso, por ejemplo, de Echidna, pues lleva 3 diodos, uno rojo, uno amarillo y uno verde, lo típico pues para programar un semáforo. Tienen 2 botones ambas, 2 pulsadores que se pueden utilizar pues para diferentes funciones. La función, lo que tú quieras programar en ellas, ¿no? Entonces, si recurres a este tipo de placas, el montaje eléctrico ya te lo da hecho. Lo que tienes que es preocuparte y darle un uso. Es decir, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que quiero crear? Pues quiero crear un semáforo que está en rojo y cuando yo pulse el botón A, pues que al cabo de 5 segundos se ponga verde, que esté durante 30 segundos en verde, que incluso tienen un zumbador, un mini altavoz que puede hacer un ruido a diferentes frecuencias, pues quiero que además, mientras esté en verde, pues eso esté pitando para hacer un semáforo accesible, ¿no? O quiero hacer un timbre pues para que sea muy inclusivo, que se ilumine los LEDs, los 3 o 1 o 2, los que yo quiera, porque claro, si hay una persona sorda no va a oír el zumbador cuando suene. Entonces yo aprieto el botón y voy a hacer un programa que haga tanto funcionar ese zumbador para una persona ciega que no va a ver la luz, pero también quiero luz para una persona sorda que no va a oír el zumbador, pero va a ver la luz, ¿no? Entonces ese tipo de proyectos con estas placas pues
te vienen ya resueltos lo que es el montaje eléctrico. Luego pasaríamos a otra cuestión que es la programación. Y luego pues hay otros recursos. Ahora, por ejemplo, uno de los kits que nos han dado en Código Escuela 4.0 es un kit que se llama NEZA, NEZHA, que es para esta placa, una de las placas es para microbit. Entonces, este sistema se conecta, es una caja donde tú lo conectas con la microbit, insertas la microbit ahí como si fuera una especie de hucha, la colocas ahí dentro y los componentes electrónicos que tiene, motores, sensores de luz, etcétera, etcétera. O sea, todos los componentes que tú puedes necesitar en robótica para hacer tu proyecto, se conectan mediante cables. O sea, vienen ya en cajitas, todo insertado, soldado, preparado, y se conectan con la microbit, con este centro de control donde tú metes la microbit, con cables de teléfono. Entonces es como conectar los antiguos cables de teléfono, los RJ11, estos conectores cuadrados que tienen una pestañita. Entonces tú lo conectas por un lado en este centro de control y el otro extremo en el sensor. Y entonces eso ya te la conecta, con lo cual las conexiones eléctricas, en este caso, incluso sí que las puedes llegar a hacer. No necesitas una placa donde te vengan ya soldadas y, digamos, prefabricada, ¿no? Ya con los componentes montados. Y bueno, pues eso es un poco a ir cacharreando. Lamentablemente lo que pasa es que tienes material que te dices el montaje es accesible, pero luego la programación no, porque es por bloques. Y en otros les ocurre al revés, ¿sabes? La programación es accesible, pero lo que no es accesible es el montaje eléctrico. Entonces, bueno, hay que estar ahí buscando recursos y que puedas utilizar con los chicos. Lo que ocurre es que si importante es esta parte práctica, ¿no? O didáctica manipulativa, cuando estábamos preparando el episodio, estuvisteis hablando de la gran importancia que tiene toda la base conceptual. Sí. Y que verdaderamente esto sí que es accesible, ¿no? Y sí que hablábamos inicialmente del pensamiento computacional y José Enrique nos dijo mejor pensamiento algorítmico. Pues si queréis. Yo me remontaría, si me permitís, a la prehistoria. Vale. Año 1976. Escuela de Magisterio, Escuela Normal o de Formación del Profesorado, ahora es el Facultad de Educación, María Díez Jiménez de Madrid. Y entonces el director del departamento, Alberto Aispun, pues este hombre era un visionario porque los que habían optado por la rama de ciencias puras que llamaban, bueno, eran profesores que estarían condenados, entre comillas, a dar las matemáticas de lo que entonces era EGB, los sexto, séptimo y octavo de EGB, o sea que es donde eran los fracasos absolutos en matemáticas, ¿no? Se daba entonces. Bueno, pues este hombre de didáctica, desde luego, era un puntero a nivel mundial. Y se le metió en la cabeza, y nos lo metió a nosotros, introducir el ordenador en el aula. Y entonces, con los estudiantes de magisterio entonces, se compró un Abstract, no Abstract todavía, que se programaba en BASIC, en Beginner for Purpose System Information Code, pues se llamaba algo así, que era una forma de programación muy sencilla. Pero es que más, este hombre, en los libros que publicó de un editorial magisterio, me parece que era de matemáticas para EGB, introducía los diagramas de flujo para conceptos matemáticos. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el máximo común divisor de dos números? A fin de cuentas, es un algoritmo, una serie de pasos ordenados y de preguntas, y se puede dividir divide a A por B, tal. El resto, ¿cuál es el resto? Mételo aquí. ¿Es igual a 0? Sí, no. Si es sí, tal cosa. Es decir, era verdadera programación y recurría a los diagramas de flujos que los incluía con lenguaje completo e integral en los textos de EGB. Bueno, esto es lo que se exigía a los estudiantes de magisterio en aquel momento. Pero luego eso había que programarlo en BASIC, es muy sencillo, realmente lo que se hacía, ¿no? Y dibujar el diagrama y hacer la programación en BASIC, en inglés. Bueno, en inglés, pero en inglés, que de los 15 términos que utiliza la programación BASIC en inglés, ¿no? Y se introducía
no se podía conservar el programa, es decir, se veía al final si funcionaba o no funcionaba, se le ponía a correr. Y bueno, eso sí, se podía imprimir, las órdenes se podían imprimir y comprobarlo. Bueno, estoy hablando del año 1976, o sea que estamos a punto de cumplir 50 años. Pero la idea es que, de alguna forma, la informática, la programación de informática, guardaba una estrecha relación con las matemáticas, con los algoritmos. Exacto. Entonces, esto, ¿qué era? Bueno, llámese pensamiento algorítmico, computacional o como se quiera, pero o si quiere llamarse cálculo, porque se aplicaba sobre todo a conceptos matemáticos, es cierto. Era el tiempo también de los conjuntos y bueno, cómo introducir los elementos del conjunto A, los del conjunto B y cómo calcular el conjunto intersección, por ejemplo, ¿no? O el complementario, etcétera. Bueno, pues todo esto gustaba a los estudiantes y resultaba muy sencillo a los profesores. ¿Eh? No sé si luego alguno de ellos lo hizo con sus alumnos, no tengo firma, no tengo referencia, ¿no? Pero bueno, que esa es la parte. ¿Se podían probar? Sí. ¿Lo podía hacer de forma accesible alguien que no estuviera estudiante y que no viera? Sí, porque a fin de cuentas eran textos, eran órdenes textuales lo que se introducía en el ordenador. Bueno, hoy día pues sería sencillísimo, efectivamente. Claro, hoy día el BASIC quizás para Carlos me parece que no tiene ninguna aplicación ni siquiera didáctica, ¿no? En educación. Hoy en día ya nadie sabe, o sea, sí, ahora hablas con alumnos ahora y nadie recuerda lo que es el BASIC. Es como hablar de MS2 o como hablar de teléfonos fijos. Bueno, claro, sí, es que era MS2, efectivamente. Sí, era, claro. Era MS2, sí. Pero bueno, quiero decir que esto desde tiempo ya se tenía en la cabeza en ciertos ámbitos eso, es decir, que razonar. Lo importante es hacer qué queremos obtener, qué medios tengo que poner, en qué orden y dónde van a surgir las preguntas y cuáles pueden ser las respuestas y qué hago para cada respuesta. Eso era realmente la programación. Y eso pienso, ¿no, Carlos? Que es, a fin de cuentas, la programación de un robot o de una operación matemática Sí, o de cualquier cosa, ¿no? Incluso en la vida misma, yo eso te lo he es. oído docenas de veces, en la vida misma estamos aplicando algoritmos continuamente en las Continua- personas corrientes, ¿eh? ¿Sí? continuamente, sí, ¿Cómo, así cómo es. estamos aplicando algoritmos? A ver, cuéntanoslo, Sí, Carlos. mira, no, a ver, nosotros al final, si tú, por ejemplo, quieres hacerte un viaje, te vas a ir de viaje a algún sitio, tú pones en marcha una serie de mecanismos y esos mecanismos tienen un orden, es decir, tú primero vas a una agencia de viajes, primero eliges el sitio, buscas, es decir, todo lleva un orden, tú no preparas la maleta, no tienes preparada la maleta o te vas a comprar una maleta o te vas a comprar la ropa antes de tener el viaje preparado y antes de tener el viaje hecho. Es decir, que las cosas llevan un orden. Eh, yo, por ejemplo, con los chicos, a mí me gusta mucho trabajar lo que se llama ahora desenchufado, unplugged. ¿Por qué? Pues porque lo puedes hacer accesible, porque puedes trabajar en braille, o sea, tú puedes hacer tu algoritmo, como ahora decía José Enrique, en lugar de en BASIC, te puedes inventar con los chicos, llegar a un acuerdo con un lenguaje inventado, de programación inventado, que ellos pueden escribir en braille una serie de instrucciones y programar cosas que ellos hacen habitualmente, pues por ejemplo lavarse los dientes, ¿no? Hay un vídeo muy famoso por ahí que hay un profesor o una profesora, ¿no? Es que hay varias, luego han hecho copias y entonces, bueno, hay varios en el que les pide a los alumnos que le hagan el algoritmo para untar una tostada con mermelada, mantequilla y mermelada, ¿no? Y entonces los chicos de clase, ellos empiezan a escribir en un papel, van escribiendo toda la secuencia de pasos. Eso al final es un algoritmo, ¿no? Eso no se llamaba en tiempos el pseudocódigo. Pseudocódigo, efectivamente. El pseudocódigo, por ejemplo, PSeInt se programa en pseudocódigo. Claro, es un pseudocódigo, el programa que os hablaba antes, ¿no? Es un pseudocódigo en el que tú pues empiezas a escribir o sea, hay unas órdenes ya predeterminadas, ¿no? Incluso este programa PSeInt te genera el diagrama, o sea, a partir del código tecleado te genera el diagrama de flujo y puedes programar en el diagrama de flujo arrastrando, esta parte ya no sería accesible,
arrastrando los simbolitos, los rombos, los círculos, diferentes símbolos que representan cada una de las instrucciones, y te genera el código escrito, o sea que es bidireccional. Se puede trabajar tanto con diagrama de flujo como en texto, ¿no? Pero incluso yo con los chicos, ya sin siquiera llegar a eso, sin usar ordenador, que me lo escriban. Decía José Enrique antes, y voy a hacer una puntualización, me parece fundamental lo que ha dicho él del BASIC, porque cuando tú tienes un algoritmo en la cabeza, bien sea matemáticas o bien sea, pues lo que ahora hablamos, si queréis, pues de una receta de cocina o de lavarse los dientes o de ponerse la chaqueta, ¿no? De qué secuencia de pasos para ponerme una chaqueta. Una cosa es tenerlo en la cabeza, es decir, sí, yo ahora cojo esta X, la multiplico, hago esto, no sé cuánto, la raíz cuadrada de aquí, de allá, divido por 2, bueno. Y otra cosa luego es ponerlo por escrito. Formalizarlo en un lenguaje, me da igual, inventado o en un lenguaje real, Python, en un Arduino, en lenguaje C, en un lenguaje real de programación, ¿no? Esto, no sé si recordáis cuando ibais al colegio en EGB, lo típico a la llegada de vacaciones, bueno, ¿qué tal las vacaciones? Oh, muy bien, porque he estado en la playa y bla, 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 y ahí te explayabas y contabas todas tus vacaciones, ¿no? Y de repente te decían, hazme una redacción contándome tus vacaciones. Y es como que de repente, pluf, te salían 3 líneas, porque el pasar del oral a lo escrito es un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo grande, ¿no? Para expresar lo mismo, no es lo mismo, no tienes la entonación, no tienes los giros que utilizas en el lenguaje oral. Entonces me parece importante una cosa, que es cuando tú tienes algo, una idea en la cabeza, plasmarla. En este caso un algoritmo, ponerlo por escrito, secuenciar las órdenes, que no se te pase nada, las estructuras que se utilizan en programación, las condiciones, ¿no? La condicional o los bucles, las repeticiones, me parece que es muy importante, ¿no? Que es lo que decía José Enrique ahora de escribirlo en BASIC o en un pseudocódigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pues con los chicos eso les dices, oye, os estaba contando lo del vídeo, ¿no? Untar una tostada. Y entonces luego lo que hacen es, ellos van leyendo la secuencia de instrucciones y el profesor hace como de robot y hace las órdenes que le van dando. Entonces, claro, los chicos cogen y te dicen, bueno, coge mermelada. Y claro, el profesor coge el mermelada y coge el bote de mermelada. Mete el cuchillo y el otro intenta meter el cuchillo sin quitar la tapa del bote, claro, no puede. O coge la mermelada y la untas encima del pan, pero no han sacado la tostada de la bolsa y el profesor está untando la mermelada encima de la bolsa del pan de molde. O sea, claro, genera situaciones... Hace falta precisión, ¿no? Y... Sí, claro. Entonces, a veces cuando hacemos un algoritmo, programamos, es importante, pues eso, secuenciar todo, primero analizar muy bien el problema, ver qué datos tengo, qué pasos tengo que dar sin dejarme ninguno, claro, si no es importante, ¿no? Entonces, claro, yo les pongo el ejemplo, ¿no? Cuando los rovers estos que van a Marte famosos y tal, les digo, claro, es que tarda 20 minutos en llegarnos la información, claro, entonces el rover tiene que estar muy bien programado, porque si de repente se encuentra un precipicio, no puede ser que esté avanzando, que diga, oye, me parece que me voy a caer, que aquí nos enteremos 20 minutos y que le digamos, no, para, y que tarde otros 20 minutos en volver a Marte la comunicación y que al final, claro, después de 40 minutos, imagínate dónde está el rover. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y ahora quién va a Marte a arreglarlo, ¿no? Y a ponerle. Entonces esas cosas les suele llegar bastante bien. Y luego lo que hablábamos de la programación desenchufada o el pensamiento. Yo estoy también de acuerdo con José Enrique. A mí no me gusta el término computacional, no por nada, sino porque creo que tiene como una connotación de automatización del pensamiento, ¿no? De cálculo, sí. De cálculo. Sí, de como una computadora que... bueno, el término viene de Janet Wright, que hace un artículo en los años, a principios de los años 2000, y claro, acuña ese término y desde entonces pues se está utilizando, ¿no? El pensamiento computacional. Pero yo estoy más con José Enrique, que es un pensamiento, es enseñarles a pensar, enseñarles a analizar un problema,
a secuenciar los pasos que tengo que seguir como si fuera esto la isla del tesoro, ¿no? Avanza tanto hacia la palmera, cuando veas allí un no sé cuánto, giras hacia el oeste y toda esa secuencia de pasos al final te lleva al tesoro, ¿no? Te lleva al resultado. Perdona, Carlos, enseñar a pensar, no, aprender a pensar. A aprender a pensar, correcto. Aprender a pensar. Porque el aprendizaje es, yo siempre digo, el aprendizaje es libre y el estudiante, si no quiere aprender, no aprende. Por muy bien y mucho que se lo enseñes. O sea, no es simple, solo cuestión de enseñar, sino que realmente sean ellos, por sí mismos, que aprendan a pensar y que sean capaces de evaluar su pensamiento. Que yo creo en ese sentido, la informática tiene una gran ventaja sobre las matemáticas, que es que puedes comprobar si el resultado es correcto, cosa que en matemáticas no siempre es fácil. Puedes comprobar si una solución de una ecuación es realmente una solución sustituyendo el valor, etcétera, ¿no? Pero es que cuando haces un robot, cuando programas un robot, compruebas si realmente está haciendo lo que tú querías que hiciera. Cosa que no siempre es fácil en el mundo abstracto de las matemáticas o de la física o de otra cosa. Tiene que ser llevado a la realidad, comprobado, ¿no? Sí, además tiene la ventaja de que en el caso de la robótica es tangible, o sea, es tocable, es perceptible por los sentidos, porque tú ves una máquina al final, pues que se mueve o que gira o que, pues eso, que Bueno, hace. lo que decías, que produce un sonido o Eso es. una locución, ese tipo de cosas. Es decir, tienes una forma de comprobarlo Un experimentalmente, ¿no? feedback. Sí, sí, sí. Sí, y además a ellos ese tipo de cosas les impresiona mucho. O sea, el que de repente, yo te digo por experiencia, ¿no? Cuando les funciona un programa y el robot o lo que sea, ¿no? Hace lo que en teoría debería de hacer, ¿no? Para lo que se le ha programado y lo consiguen, se ponen nerviosísimos. ¡Hala! Y se mueve o hace ruido y pita. Anda, pues si se ha encendido. Y claro, Sí, si lo has programado. seguimos Pues, siendo primates perplejos sí, ante... ¿no? sí. Sí. Efectivamente. Y sí, hay una frase, ¿no? Que es lo de learn to code, aprender a codificar, aprender a programar o code to learn, o sea, o programar para aprender, ¿no? Que es un poco lo que creo que quiere decir José Enrique, que es decir, Sí. a través de todo esto lo que estás haciendo es aprender a analizar un problema, a secuenciar y a plantear una serie de pasos para llegar a una solución. Sí, porque el pensamiento algorítmico es secuencial, ¿no? No, no, pues ramificado. Lo que decía Carlos, por ejemplo, las alternativas, el sí y no, el if then, ¿no? Pues, o los bucles, no, ahí la matemática ha dejado de ser lineal desde el momento que se salta de los números, salta a las relaciones. O sea, lo que bueno, esto ya es muy antiguo, el siglo XVIII, lo que pasa es que no se había caído en ello, ¿no? Los famosos puentes de Königsberg, de Euler, ¿no? Pues bueno, es que la matemática ya no son simplemente los números, la recta de número real, el número real es uno detrás de otro, chin, chin, quién es mayor, quién es menor, quién está antes, quién está después. Es, es que te vas por uno y para otro, bueno, en dos dimensiones o en más dimensiones. Es decir, hoy día ya las matemáticas no cuentan con las dimensiones. Generaliza y claro, no es lineal, sencillamente no es lineal. El razonamiento sí es lineal, pero mientras está en abstracto, va siguiendo una línea y va dejando, dice, si es que sí, hago esto. Si es que no, espera, que se quede ahí esperado, que luego veré qué hago si sale que no. O sea, las ramificaciones se les hace esperar. El pensamiento sí es lineal. Pero para eso están los dibujos. Para eso están los dibujos y la gráfica en general, la representación en gráfica en la pantalla del ordenador, en el monitor, ¿no? O sea que es la que ayuda al pensamiento y te dice qué puntos, qué ramas has dejado sueltas y tienes que completar. ¿eh? Es mucho más rico que simplemente el cálculo numérico o de conjunto, ¿no? Pero lineal y secuencial es lo mismo. No, la programación, a los niveles a lo mejor en los que nos movemos, los programas son secuenciales en el sentido de que tienen un inicio, van ejecutando una secuencia de instrucciones por orden y terminan. Sí, correcto. En ese sentido, sí. ¿Qué ocurre? Que tú
puedes en programación también, aunque ya sería otro nivel de programación, tú puedes programar a nivel de hilos o de threads, que es decir, que tienes proceso paralelo, que varias cosas se pueden estar ejecutando simultáneamente. Yo estos les pongo un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que vas a un restaurante, Sí. tú llegas a la mesa y viene el camarero, toma nota, pues ¿qué quieres? Pues paella, venga, pues hacemos una paella. Entonces lleva tu nota a la cocina. Cuando imagínate que ese camarero se queda esperando hasta que hacen la paella, te la lleva a tu mesa, se queda delante de tu mesa esperando que te la comas, pagues, te vas para poder atender al siguiente cliente. Entonces, eso no es, bueno, ese restaurante estaría abocado al fracaso seguro, vamos, si funcionamos de esta manera. ¿Qué ocurre? Que el camarero, mientras están haciendo la paella en la cocina, él está haciendo otra tarea, que es tomar nota a otra mesa o servir otro plato que ya está elaborado en otra mesa. Entonces, ahí existe un proceso paralelo, que eso se puede trabajar también en un plugin, o sea, con ejemplos de este tipo, ¿no? De que podemos estar haciendo, hay cosas, yo qué sé, si tú estás haciendo una obra, pues habrá operaciones que a lo mejor se pueden hacer en paralelo. Mientras está el electricista, a lo mejor puede estar otro trabajador haciendo otra tarea, ¿no? Pero hay tareas que no. O sea, tú no puedes pintar si no han puesto antes las paredes. No, o sea, hay ciertas operaciones que son secuenciales y hay operaciones que se pueden paralelizar, que se pueden hacer simultanear en el tiempo, ¿no? Y eso también es importante, porque yo a la vez, cuando estoy organizando un viaje, yo puedo estar mirando el hotel a la vez que estoy sacando los billetes del avión, o sea, o buscando, o sea, hay actividades o hay tareas que yo en la vida diaria también las hago en paralelo, no trabajo de una manera tan secuencial como es. Claro, que nos encontramos en un ordenador, que todo esto pues está simulado en la realidad, porque un ordenador tiene un procesador y solo puede ejecutar una instrucción en cada momento. Pero bueno, esto ya sería entrar en otros. Hoy en día, con las inteligencias artificiales, ¿no? En los procesos o multiprocesos agénticos que les llaman, ¿no? Vemos un poco esta misma realidad, ¿no? Ya en un prompt preguntas, no recibes una respuesta concreta, sino si das un comando, una instrucción, se abren distintos agentes haciendo gestiones para llegar a servir a tu propósito, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Que es lo que has Sí, comentado. sí, aquí un poco, claro, lo que pasa es que ya a niveles educativos, que los que hablamos nosotros de primaria, de secundaria, pues es complicado, ¿no? Ya, yo con los chicos normalmente, por ejemplo, antes hablábamos de accesibilidad, claro, Scratch no es accesible. Yo últimamente empecé programando Arduino, con la placa Arduino, que tiene un lenguaje de programación basado en C. Y luego, pero claro, ahora estoy trabajando más en Microbit, porque Microbit te permite trabajar en Python, que es otro lenguaje de programación que me parece más limpio, con una curva de aprendizaje más rápida. De hecho, bueno, pues utilizo un editor. Ahí tengo dos compañeros, Juanmi y Juan Ramón, en el CETI, que me han hecho los scripts para que este programa pueda funcionar todo con JAWS y cargar el programa en la Microbit y guardarlo y hacer todas las operaciones que necesitan. Y yo es lo que utilizo con ellos. Claro, es más complicado que Scratch, que hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, es lo que hay ahora. Claro, en Python sí que también puedes programar, pero es un nivel que, bueno, a mí se me escapa. Yo me conformo y, como decía antes José Enrique, probablemente la mayoría de mis alumnos, ninguno sea programador, a lo mejor algunos sí, ¿eh? O sea, no digo que no vayan a serlo, pero que yo no busco formar programadores o formar gente que sepa programar un ordenador. A mí me interesa, como muy decía José Enrique, utilizar la programación, utilizar la robótica para que aprendan a pensar, o sea, para que, Sí. efectivamente, para que eso es, para que ellos, a partir de un problema que yo les planteo con algo que yo considero que les puede interesar, que les puede llamar la atención, que les puede motivar, como el tema de la robótica y estas cosas, pues que ellos aprendan a eso, a deshacer ese problema en pequeños problemas que decía ahora José Enrique, ¿no? En analizarlo y decir, bueno, a ver, primero lo que tengo que hacer es leer la cantidad de luz que llega para saber si tengo que encender la farola, ¿no? Entonces, vamos a ver, primero, ¿cómo puedo enterarme de cuánta luz hay en el ambiente? ¿Qué aparato, qué sensor necesito? ¿Cómo
puedo acceder a esa información, cómo se la puedo preguntar desde una placa, por ejemplo, microbit, utilizando Python, cómo le digo al sensor de luz, oye, ¿qué cantidad de luz hay ahora mismo en la calle? Y que luego con eso, ¿qué hago? ¿Cómo voy secuenciando, cómo voy programando toda esa serie de pasos? Y que luego eso lo pueden aplicar en matemáticas, que lo pueden aplicar en su vida, ¿no? En su vida a la hora de resolver problemas, ¿no? Incluso hacer un análisis sintáctico de una oración tiene mucho que ver, ¿no? Es una gramática, que al final es una gramática regular o no regular, pero que al final es un árbol de decisión, ¿no? Donde al final lo que eran los antiguos compiladores, ¿no? El análisis... de hecho, se llama sintaxis dentro del lenguaje de programación. Se llama exactamente, sí, exacto. Entonces ahí generas, a partir de la estructura de tu programa, ves si está el sujeto, el predicado, los verbos, no sé qué, el complemento. Bueno, no sé si siguen llamando complemento directo, porque ahora... Yo también soy de GB, con lo cual ya me he perdido. Sí. ¿No? Pero al final es crear, a partir de una frase, de una oración, crear, es lo que hace un programa, ¿no? Un compilador de un programa. Entre los diferentes lenguajes de programación, ¿podría haber alguno más indicado que otro? ¿El lenguaje estructurado, orientado a objetos, por bloques? Se me iba, es que antes, cuando habló José Enrique, se me ha habido un matiz, que es el tema de la programación estructurada, lo que es programar bloques, que decía José Enrique, el if, then, else. Es decir, si se cumple una condición, vamos a ver, si llueve... me cojo el paraguas, me pongo las botas y una gabardina. Y si no, pues me pongo las zapatillas, unas bermudas y una camiseta o lo que sea, ¿no? E incluso si no llueve, claro, si no llueve quiere decir que hace sol, no necesariamente. Entonces a lo mejor tengo que en ese bloque, en esa estructura, discriminar, no llueve, pero hace sol o está nublado. Entonces, porque si hace sol necesito las gafas de sol, si está nublado no las necesito. Entonces, estructurar todas esas tomas de decisiones para que el programa, que el ordenador haga, el ordenador o el robot o lo que sea, haga lo que tiene que hacer, yo creo que eso es lo que hablábamos antes, de pensar, de razonar, de estructurar mi forma de pensar, de organizar las cosas y las decisiones y las acciones, ¿no? Sí, luego, por ejemplo, pues todo esto lo puedes explicar, lo que hablábamos antes, o sea, tienes que subir por una escalera, por un edificio en el que hay dos escaleras, una a la derecha y otra a la izquierda, y bueno, pues ¿por qué voy por una o por qué voy por otra? Pues porque si quiero ver los cuadros que hay en este lado, porque si me interesa o porque por aquí hay una vidriera, entonces voy por A o voy por B. Arriba me encuentro y continúa mi programa más adelante, ¿no? Entonces se trata de... Y luego otra cosa que a mí me importa mucho también es que entiendan que las máquinas no piensan. O sea, que no piensan, me refiero en el sentido de que hay una inteligencia artificial, pero que al final está programada, que hay un programa por debajo que va de alguna manera manejando datos, una gran cantidad de información, eso sí, ahora, pero que al final, al nivel de ellos, quiero que entiendan que hay un modo robot y que hay un modo niño. Entonces, si tú te pones la chaqueta en modo robot, te tienes que atener al programa. Y es importante que ese programa esté bien hecho, porque si no, cuando ese programa tenga que manejar un coche autónomo sin conductor, pues como no esté bien programado, podemos tener un lío gordo. Y por otro lado, estamos en modo niño, que es que cuando tú estás en modo niño, tú te pones la chaqueta como te da la gana. O sea, no tienes por qué meter la mano en la manga derecha, luego en la manga izquierda, después colocarte bien el cuello, empieza por el botón de arriba, el segundo, el tercero, el cuarto. Pues tú te la pones por la manga que quieras, o como hacen ahora los niños, la tiran al suelo, meten los dos brazos y ¡bumba! Para arriba y aparece ya con la chaqueta puesta, ¿no? Elegir los recursos educativos, ¿no?, que comentabas antes. Bueno, Arduino es una pieza de hardware, ¿no?, que consta de dos partes, la parte de hardware y la parte de software, la parte de programarlo. Entonces hay que tener en cuenta también la accesibilidad en las dos partes, ¿no? Por un lado, como comentabas, a la hora de manipular los diferentes
dispositivos para poderlos conectar unos con otros y demás, y luego la parte de software de poderlo programar que también sea o no accesible. Aparte de que el lenguaje de programación pues pueda usar C, pero claro, si luego la interfaz no es accesible, pues también podemos tener problemas. Sí, a ver, no, en el caso de Arduino, por ejemplo, sí que es accesible, porque tú la programación, o sea, el entorno de programación es un editor de texto en el que tú lo que te tienes, claro, tienes que conocerte la sintaxis del lenguaje y las diferentes órdenes, o sea, tienes una primera parte, el setup, luego tienes el loop que se está ejecutando y ahí es donde tienes que ir insertando tú luego las instrucciones. Entonces, saber que hay esa placa o ese microordenador, si quieres, ¿no? Tiene unas salidas digitales, unas analógicas, para qué valen una, para qué valen otra. Eso es un poco pues también el trabajo del profesor de tecnología, explicarles qué es una señal digital, qué es analógica, y luego pues cómo interaccionar, pues en el caso de Arduino Uno con las 14 salidas digitales, pues ¿qué puedo conectar a ellas? Sensores o actuadores, o sea, aparatos que recogen información del entorno, o actuadores que es aparatos con los que yo les instruyo, les doy órdenes para manejar yo el entorno. Por ejemplo, para encender una calefacción o para encender un aire acondicionado, un ventilador o una luz, ¿no? O un servo, un motor que maneje pues la dirección de un coche teledirigido, ¿no? Que haga girar las ruedas a la derecha, a la izquierda, o el timón de un avión o de un barco. Entonces, en ese sentido, Arduino, lo que es la programación, sí que es accesible. El programa, una vez montado, se sube a la placa, se conecta a la placa, se le sube y en ese sentido no hay problema. Problema con Arduino yo me lo encuentro más con los montajes eléctricos, con el Arduino original. ¿Qué ocurre? Pues que luego sobre Arduino hubo placas como la BQ Zoom, de BQ, no sé si os acordáis de los famosos teléfonos BQ, Sí. Que eran montaban españoles. en China, ¿no? Y los vendían aquí en España, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Pues estaban aquí en Las Rozas, en Madrid. Yo estuve con ellos, con Adolfo en su momento, que era el que llevaba la sección de educación de BQ. Zowie, que fue un robot que sacó BQ, que era un robot tipo humanoide, con servos que con las piernas podía bailar, se le podía programar para que bailara y se moviera. Y bueno, pues esa placa facilitaba algo la conexión, algo. Tampoco digamos que lo resolvía, pero era más sencillo que trabajar directamente con la Arduino original. Sigo hablando siempre sobre todo de ciegos, que es porque es difícil manejar esos cables tan finos, esas conexiones tan mínimas, tan diminutas, y sobre todo trabajar en una placa de prototipado, que es complicado porque son unos agujeritos donde tú pinchas esos alfileres que os decía y claro, tienen unas interconexiones internas. Entonces, claro, es muy difícil acertar en el agujero que tú quieres, o sea, es muy complejo. Bueno, y de ahí luego yo pasé a una placa que se llama Echidna. Echidna es erizo en gallego y la placa Echidna, la idea al final surge de Xavier, de uno de los creadores de un robot que se llama también Scornabot, que también lo hacen ellos, que es muy famoso porque, bueno, se puede imprimir todas las piezas, es todo código libre, está todo en internet, se pueden imprimir las piezas en 3D, se pueden comprar los componentes y montarlo. Esta gente con Jorge Lobo, un profesor de aquí de Madrid, que ahora está en todo el proyecto esto de Código Escuela que os decía, y en el ISMI, en el Instituto Superior de Innovación Educativa de Madrid, estos crean una placa que es la placa Echidna, que es el equivalente a la microbit, pero en versión española, no gallega. Bueno, gallega, unos de Madrid, otros de gallego. Entonces, en esta placa es donde lleva un joystick incorporado, lleva un LED RGB, un LED RGB es una luz que tú puedes programar para que funcione en rojo, red, en verde, green o en azul, blue, ¿no? RGB. Entonces puedes hacerle que mezcle en diferentes cantidades esos tres colores y que al final pues puedes generar cualquier color en el diodo. Pero luego aparte tiene diodo rojo, que os decía antes, el rojo, el amarillo, el verde, para hacer un semáforo. Tiene un sensor de luz, una fotorresistencia, tiene un altavoz, bueno, tiene una serie de componentes que a mí todo el montaje eléctrico me lo facilitaban. Yo solo me tenía que preocupar de la programación. La programación, sobre todo en ciertos niveles, en primaria, claro, programar en C era complicado.
Era complicado pues porque son lenguajes muy estrictos sintácticamente. Es decir, si una palabra empieza por mayúscula, como te equivoques y no pongas la mayúscula, es un error y el programa no lo reconoce. Y dices, bueno, pero si está bien escrito. Ya, pero no has puesto, es que esto tenía que ser, esta letra tenías que haberla puesto en mayúscula, ¿no? Y entonces, claro, eso cuesta mucho y hoy en día más. Yo creo que antes la ortografía ahora también deja mucho que desear, ¿no? Pero bueno, entonces es un lenguaje que es muy estricto, ¿no? Y entonces el siguiente paso que di fue me he pasado a microbit, porque microbit es un poco la idea de Chitna, lleva un acelerómetro, lleva un giroscopio incorporado, lleva una matriz de LEDs, lleva un altavoz, lleva una serie, bueno, una serie de elementos ya integrados y entonces me ahorra lo que es el montaje eléctrico, ¿no? La dificultad del montaje eléctrico y me voy directamente a lo que me interesa, que es la programación, ¿no? El algoritmo, el desarrollo del algoritmo y luego plasmarlo en un lenguaje. Y en este caso el lenguaje es Python. Python es más limpio, aunque también tiene es muy estricto sintácticamente en el tema de mayúsculas, minúsculas, pero es más limpio, no, los bloques no se delimitan por llaves, no hay que declarar todas las variables al principio, sino que tú las variables las vas utilizando y según el valor que almacenes, el intérprete de Python pues ya sabe que eso va a ser para guardar voy a guardar las variables para, no sé, porque no sé, no, para que nos entendamos, no sé si la gente que está oyendo pues sabe algo de programación o no. Las variables, yo cuando trabajo con los alumnos les explico que son como sobres o como cajas de almacenamiento donde tú puedes guardar cosas. Entonces a cada caja tú le pones un nombre para luego poder recuperar lo que has guardado en esa caja. Es decir, a ver, en la caja H5, pues coge lo que contiene esa caja, lo multiplicas por 10, le sumas 8 y el resultado lo sacamos por la pantalla, ¿no? Entonces, las variables, por ejemplo, en otros lenguajes como Arduino, como en C, hay que declararlas, o sea, tienes que anticiparlas al principio y decir, voy a utilizar esta variable y además, ¿qué voy a guardar en esta variable? Voy a guardar letras, voy a guardar números, voy a guardar cadenas de caracteres, voy a guardar valores booleanos que solo pueden ser cierto o falso. Y en caso de Python no, o sea, no se tienen que preocupar de eso. Entonces les quitas un poco de carga de trabajo. Entonces me parece que es un lenguaje que es más rápido de aprender, más legible. Yo, por ejemplo, para programar los bloques en Python, pues claro, utiliza indentados, ¿no? O sea, cada 4 espacios significa que está indentado. En el script que me han hecho, bueno, en JAWS se puede poner para que te lea los espacios que hay, ¿no? Y yo el script que tengo con el programa, con el editor de Python, cuando ellos van escribiendo el programa, el script ya configura JAWS para que mientras estás utilizando ese programa, para no hacerlo de forma una configuración más permanente, solamente mientras estoy programando en Python, les dice los espacios que hay al inicio de la línea. Entonces, cuando ellos van recorriendo un programa con JAWS, JAWS les va diciendo 4 espacios al inicio o 8 espacios al inicio. Entonces, como los indentados son de 4 en 4 espacios, ellos ya saben que si les dice que hay 4 espacios, es que eso están dentro de un bloque. Algo forma parte de algo que se va a ejecutar si se cumple una condición que arriba se ha tenido que comprobar en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, pues les da una idea de la estructura del programa también. Y bueno, de momento es con lo que yo estoy trabajando, que me parece que es lo más accesible, en tanto Scratch o otros entornos de aprendizaje para niños de primaria no puedan trabajar. Este año estoy haciendo un taller de robótica para alumnos de primaria y el otro día pues me tiré a la piscina y les metí un programa en Python. Se lo di hecho. Pero bueno, lo fuimos leyendo en clase y ¿qué pensáis que hace esta orden? ¿Y qué pensáis que hace esta otra? Y vamos comentando el programa, ¿no? Entonces me pareció que puede ser también una forma bonita y sencilla de introducir la programación. En lugar de leerles, pues cuando queréis hacer esto utilicéis a partir de un programa, hacer un poco de ingeniería inversa, ¿no? Vamos a ver si descubrimos, esto es como un código secreto que nos ha llegado de un marciano por ahí, a ver si conseguimos averiguar qué significa esto. Vamos a desentrañar qué quiere hacer este mensaje que nos ha llegado. Carlos, me parece que eso, además, me parece más natural, fíjate, o sea, porque igual que primero se aprende a leer y luego a escribir, aunque algunos dicen que se puede y se debe hacer simultáneamente, bueno, esto ya hay posturas. Digo el habla, ¿no?
Pues efectivamente, una cosa es escribir en código y otra cosa es y leer, comprender el código, un código ya escrito que te han escrito. O sea, yo Sí. creo que es un aspecto, digamos, que no conocía yo ese tipo de actividades y que me parece muy razonable y muy eficiente, muy eficaz, ¿no? Sí, yo es que me planteaba, digo, a ver, empiezo en Python y ¿qué les empiezo enseñando? El hola mundo y que escriban el programa, les explico la instrucción print o les explico si estoy en microbit, les explico el display.show y abre paréntesis y ahora entre comillas mi nombre es fulano, cierra comillas, cierra paréntesis. Digo, es que esto, claro, mañana se les ha olvidado. Entonces me pareció más en ese momento y bueno, más o menos me funcionó. Ya más adelante os iré contando los resultados porque aún todavía es muy Pues yo prematuro. creo que te va a funcionar y sobre todo porque al trabajar con personas ciegas esto es lo mismo que lo del melón. En Sí, este caso van a ver el modelo, saben que eso tiene un sentido, les estás enseñando que, bueno, ese código que se puede aprender de forma teórica o abstracta tiene un sentido dentro de lo que es una sintaxis, hace cosas y demás, y al final eso es mucho más fácil que si le vas dando conceptos sueltos que no tienen ningún, bueno, que no tienen, no tienen coherencia o por lo menos no se le ve la coherencia si no las ves, ¿no? Montado en conjunto, ¿no? sí, al final es lo que hablábamos antes, es como darle todas las piezas y decir, ahora con esto haz un programa y con todo el esfuerzo además que eso supone para ellos el razonar la solución y con esas piezas que tú les das que monten la solución, ¿no? Entonces es un poco empezar al revés con ingeniería inversa, es decir, a partir del código y además un poco tipo juego, ¿no? De hemos recibido un mensaje de un robot que nos dice esto. ¿Qué pensáis que va a hacer este robot o qué va a hacer? Y lo vamos leyendo, lo vamos comentando. ¿Y percibiste motivación? ¿Tenían interés los muchachos? Sí, sí, sí. A ver, yo he empezado con ellos, yo utilizo recursos, pues yo tampoco he inventado nada en este caso, o sea, yo utilizo recursos de CS Unplugged, Computer Science Unplugged, que son unas páginas web donde hay una serie de recursos, y code.org, que también tiene recursos Unplugged. Bueno, hay varios sitios, ¿no? Y entonces, pero en concreto aquí, por ejemplo, en CS Unplugged empiezan con un tablero, que eso que lo puedes hacer con un tablero de ajedrez. Yo les hago unas láminas que las hago yo en un papel, en un folio o en fuser, en papel con relieve, ¿no? Que para que queden marcados los cuadros, pero puedes utilizar un tablero de ajedrez o cualquier cuadrícula, ¿no? Incluso yo empiezo programándose entre ellos, es decir, tú eres el programador y otro por parejas y el otro es el robot. Y ahora quiero que le programes para que salga de clase. Y entonces son muy puñeteros porque, pues espera, que le voy a poner y el que hace de robot se pone en el sitio más complicado para que el otro le tenga que llevar entre todas las mesas de la clase. Sí, o sea, Sí, sí, sí. es esa especie de reto, ¿no? Y de competitividad. Pero bueno, me viene muy bien para motivarles, ¿no? Y entonces empiezan programándose, pues eso, avanza, gira a la derecha, el giro es sobre sí mismos, no es desplazarse a la derecha o a la izquierda, sino que es giro. Entonces, claro, ahí ya significa que el programador, si tú estás mirando hacia el norte y giras a la derecha, pasas a mirar al este. Entonces, ahora el avance ya no es hacia el norte, ahora el avance es hacia el este. Entonces, cuando han hecho ya 3 o 4 giros, ya se vuelven locos, porque ya el avance a ver en qué dirección va, ¿no? Entonces, también trabajas temas de orientación, de espacialidad, que me parece que también es muy, muy importante. Y luego, pues ya pasamos a trabajar pues, sobre tableros. Entonces, sobre tableros, pues empiezas al principio que muevan, utilizamos un corcho de una botella, le ponemos una chincheta de estos que se ponen en los corchos para sujetar papeles, ¿no? De una chincheta así que hace de nariz, esa es para que sepan hacia dónde está mirando el corcho. Y empiezan a moverlo. Entonces al principio pues vamos a llevarle desde esta esquina hasta esta. Luego ya son ellos los que se ponen retos uno a otro. Mira, está aquí, le tienes que llevar allí.
Luego le vamos poniendo obstáculos, entonces algunos de esos cuadros se los vamos rellenando y entonces ya el recorrido ya no es libre, ya tienen que evitar los obstáculos. Luego hacemos, por ejemplo, en vez de obstáculos, hacemos como cuadros que tienen que ir pintando. Entonces es como si fuera un tablero de ajedrez con todos los cuadros blancos y hay un patrón de cuadros negros, o los ponemos en relieve o con alguna textura para que ellos los detecten, y que se puedan mover por el tablero, y tienen que ir a esos cuadros y añadimos, a de parte de las de movimiento, la instrucción de pintar. Entonces, cuando llegan a ese cuadro, pintar significa que lo rellenan de esa textura, ¿no? Entonces, yo les doy el resultado que quiero, qué cuadros tienen que rellenar de textura, y ellos tienen que hacer un recorrido por el tablero rellenándolo. Y bueno, luego podemos comprobar si efectivamente el recorrido que ellos han programado, lo han escrito en la Perkins, avanza, gira, o con flechas, con unas fichas que les hago con flechas, las van colocando, si realmente hace el dibujo. Luego pasamos al revés, o sea, les doy un programa y tienen que averiguar qué dibujo hace el programa, ¿no? Entonces ellos tienen que ver el recorrido las órdenes que yo le voy, las tienen que ir representando sobre el tablero y ver dónde dibuja y ver qué dibujo es el que quedaría, ¿no? Comprobamos. Luego les meto errores, les doy el dibujo y les doy el programa y les digo, a ver, ¿tú crees que este programa haría este dibujo? Claro, yo ya sé que no, porque ya he metido un gazapo en alguna instrucción, y a ver si son capaces de averiguar cuál es la instrucción donde el robot se ha ido del recorrido que tenía que haber hecho para rellenar esos cuadros de esa pintura o de esa textura. Carlos, perdona que te interrumpa, es que Sí. es un aspecto muy importante de esto del pensamiento algorítmico, o de aprender a pensar y a razonar. Que los problemas, y también en la vida real, o sea, hay saber cuál es el objetivo, dónde queremos llegar, y puede haber una solución única, o puede haber dos, o puede haber docenas, y elegir cuál es la mejor, si hay más de una. Sí. O puede que no haya solución. Entonces, eso ocurre en la vida real, y eso también ayuda a ese tipo de programas que dices con error, sin error, diversos itinerarios, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. O sea, aprender a evaluar, o sea, lo que es el análisis Sí. del proceso. El proceso. Es más importante el proceso que el resultado final en sí mismo. El proceso, totalmente de acuerdo, el proceso. Y luego además hay una parte que, o sea, yo creo que se trabajan muchas cuestiones, ¿no? Trabajo en equipo, porque uno pone el problema, el otro lo resuelve, incluso dos están colaborando para resolverlo, lo hacen en grupo, se ponen de acuerdo, ¿no? Y luego hay una parte que es la tolerancia a la frustración, en el sentido de que yo me equivoco y no pasa nada. Es decir, de los errores hay que aprender a aprender, porque a veces los errores de repente te llevan los demonios, empiezas a despotricar y lo mandas todo a la mierda, lo tiras y esto es una mierda, no vale para nada, yo no quiero hacer esto porque... Entonces, no, a ver, me he equivocado. A ver, ¿dónde me he equivocado? ¿En qué paso de toda la secuencia de pasos que he ido elaborando, dónde me equivoqué? Vamos a corregirlo, vamos a cambiarlo y vamos a ver si ahora funciona, y lo reintentamos, ¿no? Hasta que hagamos funcionar ese robot. Y eso me parece que también es muy importante, ¿no? El aprender a analizar. Asumir ese reto está muy bien. Y realmente la gente debe saber que los errores nos han traído grandes descubrimientos y hallazgos. Hombre, que tampoco son tan malos, ¿no? La penicilina, claro. Sí. O sea, son errores que luego, gracias a eso, hemos llegado Sí. Fíjate. En los temas estos de informática, cuando comienzas en lo más básico, ¿no? Y haces un proceso pues muy básico, ¿no? Y fallas, lo interesante es buscar dónde está el error. Si tienes esa actitud, acabarás programando perfectamente, porque te vas a encontrar en la vida. El otro día un programador nos decía que él creía que ninguno de sus programas carecía de errores, que seguro que tienen, todos los que ha hecho, ¿no? Entonces es una circunstancia que está ahí, que hay que evitarlo, sí, y que dentro de lo que es la programación, el ser eficaz o hacer que ese software sea eficaz, ¿no? A la hora de procesar todo eso, pues lógicamente es un objetivo, ¿no? Y con lo cual es claro, hay que aprenderlo así, hay que aprenderlo desde decir, bueno, fallamos, mejorar. Pero, sí, mejoramos. Y mejorar, o sea, el cómo rectificar para mejorar, aunque esté bien, ¿no? Sí. Que no es simplemente... Mira, yo recuerdo una anécdota. Bueno, claro, cuando hacen el famoso, el OS 360, IBM, el IBM 360, ¿no? Con la
el ordenador mítico, que es cuando se empieza a implementar multiprogramación y tiempo compartido. Años después, uno de los desarrolladores, fue el director de uno de los directores de proyecto, escribió un artículo en el que decía, dice que ellos recibían los errores de los usuarios y de los técnicos, recibían los errores del programa, del sistema operativo, ¿no? Y entonces ellos los corregían esos errores, pero seguían recibiendo errores nuevos. Es decir, es como que el sistema operativo, ese programa, llegó un momento que tenía vida. Sí. Y claro, él no lo explica. Si estamos corrigiendo errores, normalmente el número de errores tiene que tender a cero, porque los vamos arreglando, ahí tiene que ir decreciendo. Es decir, cada vez tendría que haber menos notificaciones de error en el sistema, ¿no? Y al final la explicación que él daba decía que cada vez que arreglaban un error, introducían otro. Con lo cual, al final, el sistema era como que tenía una vida propia y era claro, o sea, tenían asumido que no iban a llegar al error cero, o sea, que al final, como humanos que somos, arreglas una cosa, pero se te escapan otras 25. Supervivencia, cuando estás en el Himalaya, se te han acabado todos los recursos, tienes un pie congelado, te has enganchado en un sitio tal, tienes que tomar una decisión para seguir vivo, que a lo mejor es amputarte una pierna. Es decir, eso sería un comportamiento erróneo si no estás en una situación límite o crítica, ¿no? Eso, sí. Y en cambio, en ese momento tomas esa decisión porque es la más correcta. Pues en los temas estos es así, es decir, tú has solucionado algo, pero no sabes lo que vas a estropear detrás y bueno, y ocurre no solo en la informática, en la vida, en todas las decisiones yo creo que traen lo que se llaman consecuencias, ¿no? Y estas son. Así es, sí. Sí, y más en tecnología, ya en informática. También me acuerdo la anécdota de que cuando Xerox le enseñó a Apple pues su sistema operativo gráfico, que las ventanas se ponían una al lado de la otra y no se podían superponer, y sin embargo los ingenieros de Apple les pareció entender que sí se podían superponer, y luego cuando ellos hicieron su sistema operativo pues sus ventanas se superponían, y cuando se las enseñaron a Xerox pues alucinaban porque decían, esto no es posible, ¿cómo lo habéis hecho? Y pues como lo hacéis vosotros, ¿no? Y dicen, no, las nuestras no se pueden superponer. Y dicen, nosotros lo hicimos porque no sabíamos que era imposible. Sí. Eso a veces es porque a veces nos ponemos el límite antes de, o sea, o nos autoimponemos una serie de limitaciones, ¿no? De que ciertas cosas que no se pueden hacer. Sí. Yo recuerdo otra anécdota también de un compañero que yo tuve que hizo un curso y entonces le pusieron en un folio 4 puntos. Así como en 4 puntos colocados como si fueran las esquinas, los puntos correspondientes a las esquinas de un trapecio, ¿no? Y entonces le decían que tenía que unirlos 2 y 2. Y claro, era imposible. Era imposible porque, claro, no entraban en el papel. O sea, hacían, 2 y haciendo en un solo trazo con un ángulo que pasara por 2 puntos y otros 2. Y no era posible. Y claro, hasta que llegó el que estaba dándoles el curso y dice, ¿por qué? Dice, pues porque el papel no me da. Y dice, bueno, ¿y quién te ha dicho que tienes que pintar dentro del papel y que no puedes seguir pintando por la mesa? Esa es una limitación que te has autoimpuesto tú. Nadie te ha dicho esos límites, ¿no? Entonces, a veces, bueno, pues nos limitamos muchas veces, como yo creo que es un poco lo que decías tú ahora, la anécdota que contabas de Apple y de Xerox, ¿no? O sea, los otros de repente se vieron sin esa y no, porque sí. Lo hicimos porque no sabíamos pues, que no se podía hacer. Das por hecho que se puede hacer y al final se hace. Pues lo importante no es construir robots, sino construir formas de pensar, ¿no? Sí. Yo al final no sé si lo terminé la idea de que muchos de estos chicos probablemente no sean programadores. Alguno a lo mejor sí, porque le gusta y porque se aficiona y le va bien, pero que me interesa más que al final que aprendan a analizar, a pensar, a plantear una solución, a secuenciar pasos para resolver sus problemas, que al final es como se resuelve todo, ¿no? ¿Sabéis lo bueno de todo esto? Que tenemos una garantía, y la garantía es que hoy por hoy hay programadores y muy buenos ciegos que, aprendiendo a pensar,
aunque muchos de los recursos didácticos, bueno, ellos igual ni lo conocieron y hoy no sean accesibles, es decir, si verdaderamente aprendemos a pensar y sabemos hacerlo, vamos a poder programar en un futuro o en lo que en el futuro sea la programación, porque esto está dando un vuelco tremendo. Un vuelco, efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, es que ahora tú le puedes pedir a una inteligencia artificial que te haga el programa en Python. Claro. Lo que pasa es que hay que saber pedírselo. Y para saber pedírselo hay que saber tener Exacto. muy claro lo que tiene que hacer ese programa y qué pasos y con qué datos partir y a dónde tiene que llegar, ¿no? Correcto. Y tener la mente, el pensamiento crítico para saber si lo que te ha devuelto está bien o no está bien y saber corregirlo o saber incluso iterar otra vez y ver dónde está el error para volverle a decir, darle información adicional para que lo corrija. Sí, sí. Sí, efectivamente. Yo al final, no sé, José Enrique, tú, pero vamos, yo creo que es un poco la idea, ¿no? La conclusión un poco, pues eso, que al final se trata es una herramienta, tenemos una herramienta que nos sirve. Ahora con todo este tema de Código Escuela 4.0, la idea o la pretensión que tienen es que todo este material o todo esto se utilice no en tecnología, no en matemáticas, sino que sea algo transversal a diferentes asignaturas. Es decir, que se puede utilizar en lengua, que se puede utilizar en historia, que se puede utilizar en diferentes materias como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Igual que en su momento, pues a lo mejor la pizarra digital o había clases de informática porque se enseñaba Word. Y ahora ya eso está como superado, eso es como una herramienta que ya no se utiliza, no se utiliza el ordenador solo en la clase de informática, el ordenador ahora ya se ha integrado en el aula como una herramienta de trabajo más. Bueno, pues ahora va la pregunta, porque tú la aplazaste y dijiste antes, igual hablamos de ello y sí que me gustaría escucharos a todos. ¿Qué pensáis que hay que hacer? Lo que se hizo antes de poner mucha informática y mucha tablet dentro del aula, o retirarla como están ahora los daneses proponiendo para aplazar su integración más tarde en etapas posteriores. Pantallas sí, pantallas no. Pantalla sí, pantalla no, exactamente. Mira, yo compañeros míos, pues hay compañeros que son tecnófilos y los hay que son tecnófobos, o sea, que es que no quieren ver un ordenador para nada y hay compañeros que todo es a base de ordenador, ¿no? Y yo creo que la virtud es está, no te voy a decir en el medio tampoco, porque no es cierto. Está en el punto que el profesor, el maestro considera, es decir, hay alumnos, depende mucho de cada alumno. O sea, yo aquí no creo en el café para todos. Yo creo que hay alumnos que les puede venir muy bien el tema por temas de accesibilidad, el tema de utilizar informática. Y hay alumnos que a lo mejor no les conviene tanto, porque pues a lo mejor en ese momento de su desarrollo personal o de su evolución emocional y por edad y por madurez y por lo que tú quieras, pueden necesitar a lo mejor trabajar de forma más manipulativa, a lo mejor trabajar más el braille, más otra serie de cuestiones, ¿no? Y eso es una decisión que yo creo que los PTs, los profesores terapeutas, los profesores que están en los centros atendiendo a estos alumnos, los profesionales de los equipos de 11, maestros de 11 que itineran y que van por los colegios, yo creo que son un poco los que tienen la llave y los que deberían de decidir en cada alumno en qué punto debe o qué materiales son los más adecuados para él. Pero, o sea, retirar así sistemáticamente a todo el mundo, no. Y que todos tengan que trabajar con ordenador, me parece que tampoco. O sea, que hay que conocer a cada niño, a cada alumno, su situación y qué es lo que necesita. José Enrique. Plenamente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Es decir, es polifacética, la educación es polifacética, tiene muchos aspectos y hay que tocarlos todos. O sea, no se puede cerrar uno en banda y decir no a estos. Los que parecían ciberfobia, que llamábamos, ¿no? Sí. Tecnofobia, cirnefobia, no, Sí, un ordenador, caca, no, esto no. No, sí. O sea, esto sí porque es una herramienta más. Pero como herramienta. Que no se nos enfríe la cena por estar con el ordenador,
tampoco el alumno, Sí. y que no se enfade la mujer y le tenga que decir, elige el ordenador o yo. Casos que se han dado, o sea, con y Carlos también conoce. Sí, sí, Bien, sí. o sea, es esto, ¿no? Pero yo creo que es una herramienta y que no se puede volver la espalda a los tiempos. Sí. Fijaros, yo pienso que para el perfil de alumno ciego, creo que es una herramienta indispensable el tener sistemas informáticos, tablets, iPads en algunos casos, sistemas digitales de acceso a la información y al entorno, porque le dan un plus dentro de lo que es el acceso a los contenidos en general, ¿no? El contenido físico del entorno, el contenido educativo, ¿no? Los contenidos que tienen. Entonces, Y la comunicación, Ricardo. y la comunicación, Piensa en los que tienen más dificultades, sobre todo, por ejemplo, los sordociegos. Sí. Hoy día con la informática tienen plena comunicación con los videntes o con los ciegos que oyentes. correcto. Otro día un compañero que es sordociego, aunque ahora a partir de un implante coclear volvió a oír, porque al principio oía, ¿no? Nos dijo que, bueno, que él manejaba braille y demás, no es español, pero que cuando verdaderamente se sintió integrado y verdaderamente con cierto feeling y interconectividad con el profesor, es cuando pudo hacer sus ejercicios en un ordenador y el profesor los podía ver y corregir en la pantalla, ¿no? Sí. Pero qué curioso, sabía braille, no había, pero dijo que, bueno, que en ese momento él se sintió menos diferente. Eso, mira, por ejemplo, y bueno, José Enrique es uno de los padres de un programa que se llama Edico, Sí. que es un editor de matemáticas, de química y, bueno, muy potente. Eso permite que un alumno que está primero trabajar matemáticas en el ordenador para un alumno ciego, pero luego además lo que permite es que el alumno está escribiendo o está haciendo cualquier tipo de ejercicio y en el momento el profesor de aula está viendo si está bien, está mal y le puede corregir. Correcto. Si hay que esperar a que una semana que vaya el profesor de 11 o de la comunidad o quien sea para, como dicen ellos, iluminar, transcribir a tinta el ejercicio, ¿qué ocurre? Que este alumno, si no tienes un feedback en un tiempo razonable de respuesta, te has olvidado Pierde el paso, ya. sí. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Pero de qué ejercicio era? ¿De qué ponía? No sé qué? No, pero ¿qué me estás diciendo? Y eso, y yo me equivoqué, ¿pero dónde? Sí. Claro, en cambio que en el momento, gracias a un programa como estos, el profesor le puede decir, oye, ahí falta un exponente, ahí esto está X, está, no sé qué, y aquí tú has cambiado el signo, este signo no creo yo que sea el adecuado, ¿no? O sea, que pueda estar simultaneando un código accesible para un ciego y a la vez visualmente el profesor, que no tiene por qué saber braille, ni tiene por qué saber código Edico, ni tiene que pueda estar viendo lo que está haciendo Sí. de forma simultánea, eso vamos. Por eso, O trabajando con compañeros, con varios compañeros. O con compañeros, efectivamente. Sí. Oye, y que el ejercicio tú lo haces y te genera un PDF y tú le mandas el resultado por correo al profesor. Y el profesor te lo corrige, no le mandas un braille o tienes que esperar a que venga alguien a transcribirlo para que el profesor lo pueda corregir, ¿no? O sea, que esa inmediatez, eso es lo que yo creo que iguala, eso es lo que incluye y lo que iguala muchas veces. Correcto. De hecho, si viniera apagón, porque el sistema educativo dijera, no, lo digital es, lógicamente, las adaptaciones, esas sí que no se podrían apagar, porque es nuestra forma de comunicarnos y acceder. El otro día nos comentaban también que en Argentina habían desarrollado una máquina multifuncional que se llamaba Proder. No sé si habéis oído hablar de ella. No tenemos mucha información, pero probablemente hagamos algún episodio con ellos. Y era un poco, pues, tener en un mismo dispositivo todo lo que te haría falta dentro de una aula. Desde un OCR, ¿sabes? Como una cámara que al mismo tiempo te está descifrando y leyendo la pantalla con inteligencia artificial, ¿vale? Sistemas de transcripción de lo que está diciendo el profesor para tomar apuntes, ¿sabes? Sí. Era como integrar ahora herramientas que hoy en día están sueltas y dispersas, ¿no? Integrarlas en un único Un sistema dispositivo multifunción y que el alumno ciego
que, claro, lógicamente esto dentro del sistema educativo, pues como ayuda, que no le costará nada al alumno, y entonces, bueno, que le permitiera, pues eso, una integración mayor y una comunicación y una posibilidad de eso, de inclusión, pues plena. Sí. Claro, es que yo creo que eso, el ser humano desde el principio pues ha utilizado diferentes tecnologías, ¿no? Como la parte primate avanzada que tenemos, pues desde el primer momento podemos utilizar tecnologías como un tam-tam y dejar fuera a personas sordas, o también podemos utilizar tecnologías como hacer unas gafas y que eso te permita ver cosas que antes no veías, ¿no? La tecnología como herramienta que es, se puede utilizar para hacer cosas más o menos inclusivas y que nos puedan unir o separar más, ¿no? Y ahí está también el concepto que habéis dicho de adaptaciones, de que hoy en día pues la tecnología para una persona con algún tipo de discapacidad yo creo que es totalmente imprescindible para que en el colegio pues poder leer un documento sin tener que esperar a que te lo transcriban, a que te lo pasen a audio, a braille o lo que sea, Sí. pues con algún tipo de dispositivo, que hay varios, ¿no? Ya hoy en día hay diferentes soluciones, pues poderlo leer de forma inmediata. Pues igual que eso, otras Esa muchas inmediatez, soluciones. eso da una sensación pues de inclusión y Claro. de estar en el momento, que es lo que comentaba antes Carlos. Es que si tienes que esperar y ya pasan los tiempos y estás aparte, eso es una marginación. Sí. que Y ayuda. la autonomía, Ricardo, de que tú puedas leerte tus notas, si te las Sin dan en un depender de nadie. boletín en papel, que te las puedas leer tú y no te las tenga que leer un compañero o alguien que porque tiene que saber, que a lo mejor no te importa que la sepa, pero Sí, bueno, pero también hay es una una decisión que es tuya, no te tienes que ver obligado, ¿no? Sí. A que el otro te las lea, ¿no? Vamos, te hablo de eso a nivel de educativo, pero ya, pues claro, leer la prensa, leer un informe médico que te dan con lo que tienes o es resultados de una normalización. analítica. Normalización. Claro, el banco, el saldo de o el extracto de tu cuenta de banco, no te, eso no tengo que enseñar yo a nadie para que me lea lo que me pone el extracto. La tecnología como herramienta es una herramienta muy importante para todo el mundo, pero para las personas con discapacidad es más importante todavía. Y yo creo que todas las personas con discapacidad tienen que tener unos conocimientos básicos en tecnología, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el centro escolar, en el colegio de aquí, sí que, o sea, estamos, digamos, liberados de alguna manera de todo este momento de desconexión, ¿no? Porque para nosotros es esencial como dispositivo claro. de acceso y para trabajar en el aula y para comunicarte con alumnos, por correo te mandan los ejercicios, o sea, Claro. entonces nosotros trabajamos, vamos, ya con el inspector y todo eso está hablado y está en la programación general y en el proyecto educativo del centro y está contemplado y estamos autorizados. O sea, estamos un poco al margen porque pero no por un capricho ni Claro. es por una necesidad. Es una necesidad, lo que comentamos. Además es dar esos instrumentos, esas estrategias que hoy en día hasta ahora se llama OCR, mañana se va a llamar IA o se va a llamar de otras formas, pero dar esas herramientas pues para que la persona de mayor pues pueda resolver esas situaciones, probablemente pues utilizando tecnología, ¿no? Sí, así es. Yo pienso ya que podemos recapitular, ¿no? Y decir un poco lo que hacemos siempre o queréis que hablemos del futuro. Sí, ¿cómo veis el futuro? Siempre nos suele gustar sacar la bola de cristal y ver un poco cómo Yo pensáis que puede evolucionar. sí, el futuro. Yo necesito un material, pensando precisamente en los alumnos entre 8 y 10 años, ¿no? Quiero un material manipulativo que me permita hacer unas construcciones semejantes a las de Scratch. Por supuesto, completamente accesible, ¿eh? O sea, está claro. Sí, Pero que sea manipulativo. Esto lo pido también para todas las matemáticas. Lo manipulativo se queda grabado a fuego en la mente del alumno y contribuye a la generación del espacio interior y desarrollo del espacio interior y desarrollo del tacto y desarrollo de lo manipulativo. Vamos, eso es lo que le pido al futuro. Sí. Cuanto antes, ¿eh? Pero vamos, para Ariel. Yo estoy de acuerdo con José Enrique, que todo lo manipulativo, a mí me gustan mucho las manualidades y yo reconozco que a mí, el otro día me preguntaban los alumnos, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Y esto, digo, mira, si no se trata,
probablemente tú no vuelvas a hacer una ecuación de segundo grado en tu vida cuando acabes secundario, bachillerato, lo que hagas, ¿no? Digo, pero mira, estás aprendiendo a razonar, estás haciendo gimnasia mental. Estás poniendo todas tus neuronas en funcionamiento para resolver esto. Luego a lo mejor no lo vuelves a hacer, pero es como resolver un jeroglífico, como habilidades. Claro, es como entrenar, es como tú no vas a correr maratón, pero sales a correr porque estás entrenando y esto lo que estamos haciendo son unos ejercicios mentales para que tú pienses, ¿no? Y lo manipulativo, yo creo que al final la espacialidad, no sé muy bien el qué, nos ayuda a estructurar la mente, a colocar las cosas como un poco más en su sitio que lo simplemente abstracto, ¿no? Y un Scratch también, aparte del manipulativo, que ya quedó claro que verdaderamente para interiorizarlo es lo mejor, pero que adaptaran un Scratch con los medios que hay ahora para que tuviera feedback, ¿no? Que era uno de los grandes problemas que tenía. Bueno, mira, hay un paso. Se está dando un paso. Este verano, a principios de verano, Microbit utiliza, al final todos estos entornos de bloques están basados en Blockly, que es una biblioteca de Google que utilizan para generar los bloques, las instrucciones y bueno, pues es lo que utiliza Scratch, lo utiliza MakeCode. MakeCode es de Microsoft y es el entorno de programación nativo de Microbit. Es una de las placas que hemos hablado antes. Uh-huh. También es de bloques. Entonces, este verano ya han anunciado y funciona, lo he probado y funciona, que se puede manejar con teclado. Es decir, que yo puedo navegar con las teclas, me puedo ir por las diferentes secciones de la pantalla, navegar por ellas, irme a la sección que me interesa y allí empezar a ver los conjuntos de instrucciones de movimiento, instrucciones de sonido, instrucciones para no sé qué, para tal, para cual. Entro en ese bloque y ahí me aparecen todo el listado, los bloques, y yo con las flechas los puedo ir recorriendo. Me va diciendo el foco en qué bloque está, ¿no? Y los puedo arrastrar y moverme mediante teclado, ¿no? Y insertarlo en el lugar adecuado. Es decir, lo que yo haría con el ratón. Claro, es un proceso mucho más lento porque tengo que ir recorriendo todo paso a paso. Yo siempre, cuando tenemos alguna visita de gente que a lo mejor no conoce, no ha trabajado nunca con personas con discapacidad visual, les digo, a ver, con los ciegos muchas veces el trabajo es secuencial, es como la cinta de cassette antigua, que tú querías oír la séptima canción y tenías que pasar, aunque sea el avance rápido, pero la primera, la segunda, la tercera, hasta que llegas a la séptima y la escuchas, ¿no? Mientras que nosotros, los que vemos, pues trabajamos más como el MP3, vamos con el ratón directamente al icono que nos interesa, no hay que recorrer el escritorio, ¿no? Entonces, es más lento, pero bueno, se puede. Claro, es un primer paso. Es un primer paso. De establecer marcadores, desplazamientos de ir al principio o el punto que me encontraba, exactamente. Claro, luego hay los truquitos, que tú tienes una lista y tú aprietas la L y te lleva al primer icono que empieza por L, es decir, no te los tienes luego en realidad que recorrer todos, ¿no? Entonces luego esto ya será un avance. ¿Cuál es el problema? Que a día de hoy todavía no funciona con JAWS, o sea, muchas de las teclas que utilizas las intercepta JAWS y de repente te dice el JAWS que no hay ningún bloque o no hay ningún encabezamiento definido y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, es un primer paso. De momento con teclado funciona. Dicen o nos han anunciado que esperan que a lo largo de este curso, hacia en verano, o sea que este curso ya no, pero espero que para el próximo curso, con los retrasos que pueda haber y esto, que lo quieren hacer ya accesible también con lectores de pantalla. Entonces, en este caso ya MakeCode y Microbit, por tanto, ya no sería necesario programarla en Python. Se podría programar en MakeCode con los bloques, igual que hacen el resto de compañeros de él. Es igual que Scratch. O sea, si esto se puede hacer en MakeCode para Microbit, que está basada en Blockly, en las bibliotecas Blockly de Microsoft, que son las que se debería de poder hacer en Scratch y en otros entornos de programación basados en bloques. Si estamos hablando de futuro, y esto se puede hacer, que se puede hacer, y de hecho se puede hasta perfeccionar el seguimiento de JAWS con un script, como has dicho tú antes, y realmente se le incorpora una tecnología
muy novedosa que hay ahora, que es la lectura por captura de pantalla de los eventos que ocurren en la pantalla, que te los verbalice para corroborar que realmente la instrucción que tú has dado ha hecho que ese elemento, ese gato, ese lo que sea, ¿no? Sí. Ha hecho esta acción. Hombre, habríamos avanzado muchísimo, pero muchísimo. Hombre, sí. Y Yo al creo final... que hay tecnología para hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si ha pedido lo manipulativo antes José Enrique, yo pido esto. Sí. A ver, todo esto al final se complementa, porque al final es lo que decíamos antes, puedes trabajar manipulativo, también puedes trabajar en digital, digamos en abstracto, ¿no? Todo tiene su hueco y todo tiene su momento, ¿no? Aquí, yo esto que comentabas ahora, tecnología hay. Si el problema es que, claro, al final yo creo que es una cuestión económica, ¿no? Es como los libros digitales. Hacer libros digitales, digo libros de texto digitales, no los libros de las bibliotecas digitales que son texto ya, ¿no? Y que se pueden, eso es sencillo. Pero, por ejemplo, tú te coges la asignatura de inglés y en inglés son todos fichas visuales, ¿no? Una naranja y pone debajo orange y te pone una pera y te pone lo que es. Y todos son situaciones donde tienes imágenes. Cuando tú vas a una editorial y le planteas esto, claro, el planteamiento es bueno, pero ¿cuánta gente va a usar ciega va a usar este libro? Claro. ¿Y cuánto me va a costar? ¿Y cuánto me va a costar eso? Claro, no me merece la pena. Es un problema de, al final, pues eso. Pero en cambio en digital sí, porque hoy utilizamos el lector de pantalla para lo que lo utilizamos y nos da una ayuda magnífica, pero si observáis, se le están incorporando ya, por ejemplo, en el NVDA, componentes y demás para hacer más cosas. Es decir, el lector de pantalla que conocemos hoy no va a parecerse a nada cuando lo vitaminen con inteligencia artificial multimodal a lo que vamos a tener, porque entonces sí que vamos a poder, toda la información, aunque sea gráfica, nos la va a ordenar, nos va a decir dónde está, qué es lo que es cada una, bueno, vamos a poder gestionar también todo esto, es decir, no porque lo recorra el foco, sino porque nosotros ahora le diremos, tendremos a ese asistente, como tú hablabas antes, a ese compañero que describía lo que había ahí, y ya no nos va a hacer falta, lo vamos a tener incorporado, y eso está ahí ya, eso no es... Sí. Y además incluso me imagino que en algún momento tú le podrás decir, oye, y dentro de lo que esté pasando en la pantalla, fíjate si hay un gato de color naranja y fíjate expresamente en eso, ¿no? O sea, sí, hoy se puede. ¿Dónde está el foco? Dime dónde está el foco. Sí. Sí. Es que tiene al norte, al sur, al este y al oeste, o derecha e izquierda. Se puede, pero hoy en día todavía supone ese esfuerzo de tener que decirle, pues eso, fíjate en el gato naranja, no sé qué, todavía la IA pues no es capaz de saber que eso es lo importante en ese momento, que es lo relevante y que es lo que tiene que transmitir. Y se abre otro melón. Es que verdaderamente vamos a tener que aprender a dar comandos de voz. Y eso es interactuar. Es decir, esto es una circunstancia que la gente cree de momento es algo temporal. No lo ha es algo aprendido, temporal. Y entonces, ¿verdad, Carlos? Hoy hablaba con un compañero y estábamos comentando sobre esto, ¿no? Claro, estábamos hablando, por ejemplo, tú imagínate en el siglo XVIII que tú le dices a alguien que dentro de 200 años va a haber una persona que va a pilotar una máquina que vuela por el aire y que lleva 300 personas detrás de él. Y te dice que esto está bajada, tú estás loco, que eso no puede pasar. Es decir, vamos, tú que te has fumado, o tú que has bebido, o tú que te has vuelto un poco loco, ¿no? Porque claro, es inconcebible. Claro, todo cambia, o incluso desaparece el arriero y claro, aparece otro tipo de profesión, aparece el maquinista de tren, el fogonero, el mecánico. Es decir, que lo que sí está claro es que van a desaparecer muchas actividades y entonces ahora una de las cosas, incluso a lo mejor la de programador, porque tú te podrá hacer programas una IA. Lo que sí aparecerá a lo mejor es otro tipo de personas más cualificadas que tendrán que saber cómo preguntarle o cómo manejar o cómo manipular esa IA. Y a lo mejor no es con botones, no es con palancas, no es con teclas, no es de otra manera. Sí, y es algo temporal hasta que vaya evolucionando a otra cosa que todavía ni nos podremos imaginar y se vaya perfeccionando. Sí, hay una profesión que no va a desaparecer, ¿eh?
que es la de desarrolladores de IAS. Bueno, En este Bueno, momento no, hasta bueno. que salga otra cosa, ¿eh? eso, Sí, eso. ahí hay una paradoja con el tema de la IA que yo no sé, vamos, que es que claro, la IA ahora se está nutriendo de información que está ahí, ¿no? Sí. Pero llegará un momento en que las IAs generen su propia información y eso se puede hacer endogámico, es decir, Sí, ya están en ello. ya está pasando, que, o sea, que no, ¿sabes? Y luego Eso es, los... lo que se llama- eso es lo que se llamó inteligencia artificial hace 30 años, 30, 35, empezaron estas Sí. cosas, Ya las se está neuronas diciendo y que demás. Las que redes Eran neuronales, capaces. sí, sí. Sí. el 50% del contenido ya que se está creando en Internet ya se dice que que proviene de ellas y que las propias IAs están retroalimentando de su Y propio sabéis, contenido. no es muy singular, porque yo lo detecto, y Arturo lo detecta, y Carlos lo detecta, y José Enrique lo detecta, y supongo que todo el mundo sabemos cuando una cosa está hecha con IA. Sí. Las imágenes no puedo hablar, pero Bueno, ya me han dicho cada vez que aún menos. se siguen Sí. Cada vez menos. usando. Luego te paso una canción que ya me contarás. Cada vez menos. Mira, hay sesgos que, por ejemplo, si tú le dices a una IA que te haga un reloj, a ver, bueno, no sé, yo esto hace tiempo, ¿no? Que lo surgió en una charla, en una conferencia que estuve. Por ejemplo, que te haga un reloj marcando las 7:20 y en aquel momento, no sé ahora, igual ahora ha cambiado, pero en aquel momento era imposible porque todos los relojes te los hacían marcando las 10:10. Sí, Porque todas las imágenes de Claro. relojes publicitarias y demás, en los relojes siempre por una cuestión de equilibrio y, Sí, bueno, visual. Estética. siempre es las 10:10. Claro. Entonces, claro, la IA ha aprendido que un reloj tiene las 10:10. Es eso. Es eso. No sabe que tiene otras horas. ¿no? afianzado patrones por repetición, que no Eso siempre es. es la respuesta correcta, ¿sabes? Pero Sí, bueno, sí, sí. que se puede hacer un Entonces, error, lo perpetúa. sí, sí, te pasa eso que hay imágenes que tiene 6 dedos o que tiene un no sé cuánto, pues porque ha cogido imágenes donde está dándole la mano a otra persona, entonces ha seccionado por ahí, entonces piensa que es que eso forma parte de la mano, el otro trozo de mano, bueno, pues... Todo esto es cierto, pero el aporte en positivo que está dándonos, Sí, lo que nos sí. está permitiendo, yo hablo como persona ciega. Es decir, yo ya no sé, es que me faltan horas al día para haciendo canciones, corrigiendo texto, publicando en el post. Bueno, es una barbaridad de cosas lo que puedo hacer generando imágenes, Sí, revisando imágenes. sí. Bien, es una maravilla. Y esto es otra cuestión que en educación, a los maestros y a los profesores nos tiene que replantear el tema educativo, porque ahora los chicos, o sea, yo lo hago, ¿cómo no lo van a hacer mis alumnos? O sea, sería un poco también que yo utilice IA y que no se la deje utilizar a ellos, ¿no? O sea, entonces yo me tengo que replantear que ellos es ponerle puertas al campo, van a vivir en este mundo con IAs, entonces tienen que aprender a manejarla o tienen que hacer un uso correcto y adecuado, ¿no? Mi trabajo es enseñarles a hacer un uso correcto y adecuado de estas herramientas, pero que les saquen la utilidad para accesibilidad, para hacer un trabajo, para lo que sea. Entonces a mí eso me hace replantear cómo tengo que evaluar a mis alumnos. Está claro que tenemos un futuro apasionante. Si os parece, hacemos un rápido resumen, que nos quedan 5 minutos. Ricardo. Bueno, pues nada, el comienzo era hablar de la programación y qué recursos didácticos, la robótica y demás se utilizaba para esto, y para ello, pues bueno, Carlos ha comenzado hablándonos ya de algunos tipos de elementos que utilizaba dentro del aula para enseñar una u otra cosa. Hemos visto un poco históricamente cómo ha ido evolucionando las diferentes partes y sobre todo desde el punto de vista de la accesibilidad, de hardware, de software y cómo se puede un poco mejorar y diferentes estrategias que puede haber para ir solventando los diferentes problemas, lenguajes de programación, ventajas, inconvenientes. Sí, luego hemos hablado de aprender a pensar, que creo que esto es lo que deberíamos quedarnos. Dentro de todo esto, lo importante y lo que se transmite desde el aula al alumno, ya bien sea para programar un robot, para gestionar un programa, para hacer cualquier cosa, es que aprenda a pensar, tenga un pensamiento algorítmico y sea capaz de dar indicaciones y órdenes que le sirva tanto para la programación como para la vida.
Eso es utilizar la tecnología como una herramienta más, ¿no? Dentro de todas las posibles herramientas que tenemos, aprovechar lo positivo y utilizarla como una herramienta para nuestro beneficio, especialmente para el de personas con discapacidad. En efecto. Hemos hablado también si pantallas en el aula sí o no, de la importancia de las adaptaciones como herramientas de inclusión dentro del aula. Y un poco el futuro, cosas que nos gustaría que podría haber en un futuro y hacia dónde creemos que puede ir. Pues muchas gracias, Carlos y José Enrique, por habernos acompañado hoy. Nada, ha sido un placer y yo agradecido que me hayáis invitado para hablar sobre esto y encantadísimo. Ha sido un rato muy agradable, de verdad. Pues gracias, Carlos, gracias, José Enrique. Nosotros también hemos estado muy a gusto y yo creo que va a gustar mucho todo lo que habéis contado, que para mí realmente era desconocido en gran parte y bueno, me voy con más Yo también conocimiento. he aprendido mucho, o sea que eso no era simplemente hablar de lo que uno sabía, sino que yo he aprendido mucho en esta sesión. Muchas gracias, Carlos, y Ricardo y Nada, Arturo. Gracias. Nuestros medios de contacto. Bueno, nuestro correo electrónico es gafotas@cegatos.es Y nuestro WhatsApp para mensajes de audio o de texto en el +34 644 640 792. Muy bien, agradecemos todos los mensajes que nos llegan, dándonos ideas, críticas en positivo, en negativo. Y nada, os animamos a que sigáis escribiendo. Sois nuestra gasolina y estamos aquí para, bueno, escuchar. Así que gracias y adiós. Adiós. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. 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 De todas y formas, en cua- Carlos, muy sí, malas decisiones, ¿eh? Porque vas a salir a la calle con sol o sin sol y no has retirado la ropa del tendedero, así que efectivamente, sí, como sí, llueva. sí. Sí, ahí me has pillado con la tostada, como lo de ¿no? untando encima la bolsa del pan. Sí, Bueno, una broma. sí, sí. Pantallas en el aula sí o no, de la importancia de las adaptaciones como herramientas de inclusión dentro del aula. Arturo, Y poco más. y de muchas cosas más. Y el futuro. Ahí hemos hablado del Y un futuro, poco. exactamente. Y un poco el futuro, cosas que nos gustarían que... Cuenta de banco, no te, eso tengo que enseñar yo a nadie para que me lea lo que me pone. Pero leas solo San Alman, ¿no? Cuando se lo pasas a ChatGPT, pero nadie más. Eso es. Sí, sí.